Bible. en Lucas capítulo 1, In Luke chapter 1, Lucas capítulo 1, verso 5. verse number 5. Amén. Lucas capítulo 1, verso 5. Dígale a su hermano que está a la par. Tell your brother right next to you. Dígale a su hermano que está a la par. Tell your brother right next to you. El servir a Dios Serve the Lord trae recompensa. brings great rewards. Dígale a su hermano que está a la par, pero dígalo. Tell your brother next to you. Ayúdeme a enseñar, ayúdeme a predicar. Dígale, el servirle a Dios To serve God trae recompensa. brings benefits, Trae recompensa. brings rewards. Mira unos cuantos gozosos aquí. I see a few that are joyful. Se están profetizando ustedes mismos. You're prophesying to your own self, amen? Entonces, Lucas capítulo 1, Luke chapter 1, verso 5. verse number 5. Dice así la palabra de Dios. The word of God says like this. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. Pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, Once when Zechariah's division was on duty and he was serving as priest before God, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. he was chosen by law, according to the custom of the priesthood, to go into the temple and burn incense. Faltan 5 versículos más. Vamos por el verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Then an angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar of incense. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. When Zechariah saw him, he was startled and was crippled with fear. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John." Los últimos 2 versos dice así, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. Dígale a su vecino, Tell your neighbor, el servir a Dios trae recompensa. serving God brings benefits. Pero dígaselo, hermano. Tell him, Y si no hay nadie a la par suya, dígase usted mismo. tell it El yourself. servir a Dios trae recompensa. To serve God, it brings rewards. En estos 10 versículos que leímos, In these 10 verses we read, ¿usted entendió la revelación o la enseñanza? you understood the teaching or revelation. ¿Sí o no? Pero denme unos minutos para tratar de hablar otras cosas. But give me a few minutes to speak other things as Amén. well. Amen? Yo sé que usted ya lo entendió y yo creo que podíamos terminar ahorita, ¿no? And I think we can finish now. Y el que no lo entendió, dígame, así yo sigo. Vamos a seguir, ¿va? We're going to continue. Verso 5. Verse number 5. En este versículo miramos algo muy poderoso We see something very key here que pasa en la vida de that Zacarías. happens in the life of this Una de man las named cosas Zechariah. que tenemos que entender We need to understand, es que conocía, Zechariah knew. que Zacarías sabía Zechariah knew. y conocía su identidad. He knew who he was. Él sabía que él era en el cuerpo de Cristo, He knew who he was in the body of Christ. que era un sacerdote. He was a priest. Amén. Amen? Usted sabe que el cuerpo de Cristo You know, at the body of Christ, lo ponen de diferentes formas, ¿no? the Bible puts it O as many o things. de una forma como el cuerpo del ser humano. Like the body of the human being. Unos son manos, otros son codos, Some are hands, some pero are aquí no hay legs. ni uno. But no one is here. Porque todos ofrendan, todos Every dan, offers. todos dan sus diezmos. No hay ningún give the codo tithes. aquí, ¿verdad? No entendieron el chiste. Bueno, sigamos. Pues. En el cuerpo nos enseña que hay cabeza, In the body of Christ, hay he just has a oídos, head, there's ears, hay manos, hay there's pies, hands, there's feet. ¿verdad?
Cada persona tiene Each person un has un privilegio a privilege o algo que hacer en el cuerpo de Cristo. or something to do in the body of Christ. Zacarías sabía cuál era su posición. Zechariah knew his identity and his Él era un position. sacerdote. He was a priest. ¿Está conmigo o no? Are you with me? Él era un sacerdote. He was a priest. Él sabía su identidad en el reino de He knew Dios. his identity in the kingdom. ¿Usted conoce su identidad, mi amado Do you hermano? know your identity? ¿Usted conoce en la posición donde tú estás? Do you know the position you're placed ¿Usted in? conoce quién es? Do you know who you are? En una de las cosas más claras o enseñanzas más rápidamente One of the teachings quick que nosotros tenemos que entender that we need to understand es que tú y yo somos hijos de is Dios. that you and I are children of God. Esa es nuestra identidad más fuerte. It's our greatest identity, ¿Sí o no? right? Que nosotros somos hijos de We Dios. are children of God. El enemigo, Satanás, The enemy, Satan, una de las primordiales cosas que va a querer atacar en tu vida one of the first things he wants to destroy y in en mi life vida and in my life es tu identidad. is our identity. Por eso es que el mundo está corrompiéndose ahorita. That's why the world is being corrupted. El enemigo quiere destruir The enemy wants to destroy la originalidad que Dios hizo. the originality that God created. ¿Sí o no? ¿Usted me entendió eso o quiere que hable más You claro? understood? ¿Sí? Dios hizo hombre y hizo mujer. God made man and woman, Pero el enemigo quiere corrompir las cosas. but the enemy wants to corrupt everything. Quiere destruir la identidad. Wants to destroy the Quiere identity. destruir lo que es original. Wants to destroy what's original. Entonces, Él va a querer destruir tu He identidad. will want to destroy your Tú no identity. sirves para nada. That you're useless. Tú no eres nadie. That you're nobody. Eres esto, eres lo otro. That you're this and that. Eres acá, eres allá. Nunca vas a alcanzar nada. You're never going to El accomplish enemigo anything. va a querer destruir tu identidad. The enemy will want to destroy your El identity. punto principal de nosotros The greatest es que tú objective tienes que saber quién eres en is that you Dios. need to know who you are in Tú God. puedes saber quién eres en la tierra. You can know who you are here on earth. ¿Cómo así? How? No, pues yo soy, no sé, ¿qué ejemplo pongamos? Yo soy un chofer de Uber Eats, ¿no? I am a driver for Uber Eats. Solo un ejemplo. An example. Tú puedes tener tu identidad, quién eres en la. You can have an identity. Yo tengo esto, yo I have soy this, doctor, yo or soy I'm lo a otro, doctor, or yo hago anything. esto, yo soy esto. Or No I sé, have no this. quiero mencionar cosas para que nadie se sienta persuadido. ¿Sí? No quiero decir, bueno, vamos a decir, yo soy el que pone los techos, vamos. I'm the one who puts the roofs. Tú puedes tener una identidad You clara. can have an identity here. En la tierra, ¿quién eres tú? On earth, who you are. ¿Sí me entiendes? You understand? O tú puedes saber, yo me llamo así, mi apellido es así. Or my name is this. Y mis huellas digitales dicen que yo soy esta persona. And my fingerprints say I'm this Porque esa person. es la identidad que se mueve en la tierra. Because that's the identity you're Pero en given. el reino de Dios, ¿quién eres tú? But in the kingdom of God, who are you? ¿Cuál es tu identidad? What is your identity? Porque yo te voy a decir algo, si tú estás aquí en la iglesia If you're here at church, y si tú estás queriendo conocer algo de Dios, and if you're wanting to know o something of todo lo God, que se mueve en lo de Dios or everything that moves in God es espiritual, is spiritual, ¿sí? No lo puedes vencer. you can't O sea, overcome no it. lo puedes inventar o querer hacer cosas que no, todo es espiritual. Everything is spiritual. Sí, mis amados, el reino de Dios The kingdom of se mueve heaven porque es espiritual, moves because it's spiritual. ¿sí? Esa dimensión no puede caminar en esta dimensión. This dimension cannot walk in this ¿Cómo one. así? Los demonios, para poder manifestarse en esta dimensión, To be manifested in this, necesitan un cuerpo, they need a body. ¿sí? Necesitan algo para manifestarse. They need something for something Tú no else. puedes vivir en aquella dimensión porque nuestra dimensión es esta. You can't live in their dimension because our dimension Ahora, is this. Now, hay algo interesante en nuestras vidas, there's something very interesting. que es el Espíritu. That is the Spirit. Y por el Espíritu tú te puedes conectar And by the a la Spirit, espiritualidad que you tiene can Dios. connect to the spirituality of God. Porque Dios no necesita el tiempo ni la materia ni ciertas cosas. God doesn't need Para certain moverse. things to move. Si Él quiere, manda un ángel. If He wants, He sends an angel. ¿Usted está aquí o no? Él no necesitó que un ángel se hiciera humano He doesn't need an angel para to become presentársele human a Zacarías. to show Himself to Zechariah. Aunque según en el estudio According to the y study en la enseñanza que uno recibe and that one y team que uno receives, está aprendiendo, hay ángeles que se pueden materializar como una persona. there's angels that can become like humans. Dice la Escritura, ten cuidado Be careful cómo tú hospedas a los que te how you visitan. treat those that Porque hay visit una you. posibilidad Because there's a que más possibility de algún ángel la haya visitado that an angel could y no visit te you diste ni cuenta. and you had no idea. Entonces puede pasar esos detalles. Those details can't happen. Pero ¿cuál es tu identidad? But what is your identity? ¿Cuál es tu identidad en el reino de Dios? What is your identity in the ¿Qué es kingdom? lo que tú estás haciendo? What are you doing? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Tú sabes eso? Did you know that? La Biblia dice The Bible que en un says momento dado unos siervos some servants, estaban diciendo, they were saying, en el nombre de Jesús el que predica Pablo, in the name of Jesus that Paul preaches, sal, come out. déjalo. Entonces le dijeron, hey, And they told him, a Jesús conocemos we know Christ.
y a Pablo and we también, know who Paul is. o Pedro, no sé, Pablo creo que. Pero ustedes quiénes son, But who are you? y ustedes de dónde aparecieron. And who are you? Where did you A come ustedes no from? los conocemos. I don't know you. Hay personas There's people que anhelan that desire ser conocidos en el mundo to be known in y the no world ser conocidos en lo and espiritual. not be known in the spiritual. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender One of the things that we need to es que desire, a ti quien te tiene que conocer es el mundo the espiritual. one who has to know you is the spiritual world. ¿Usted está aquí o no? Do you understand? ¿Sabe por qué? You know why? Porque la espiritualidad Because the es la que spirituality te va a llevar a que te conozcan aquí, allá afuera. is what's going to take you for them to ¿Me know you entendió o here. no? You Porque understand? cuando Jesús llegó a la ciudad, When Jesus came to the city, ¿lo conocieron, sí o no? they knew him, right? ¿Y por qué has llegado ahorita? And why did you ¿Y come por qué has now? venido? And why did you come? Lo conocieron. They knew him. Entonces, es más importante que te conozcan en el mundo espiritual It's more important to be known spiritually a que te haga famoso aquí. than to be famous here on A que earth. tú quieras unos views en Facebook, en Than to YouTube, have some views en las redes sociales, on social a que media. quieras un aplauso o cualquier Or you cosa. want applause. ¿Sí me entiende? You understand? El punto principal de eso que le estoy hablando The main message I del want verso to say 5 is verse 5. es tener una identidad. It's to have an identity. Saber y reconocer quién tú eres. To know and recognize ¿Qué es who lo you que are. tú estás viviendo? What are you living? ¿A dónde tú estás sentado? Where are you sitting ¿Qué es lo que down? tú estás trabajando What para la are you iglesia? working with? ¿Qué es lo que tú estás trabajando para el ministerio? What are you doing for ¿Qué es lo the que tú ministry? estás trabajando para Dios? What are you ¿A doing dónde for tú God? estás sirviendo? Where are you serving? ¿Cuál es tu identidad? What is your identity? ¿Sí? Esta es una enseñanza, mira. It's a teaching. Y el Señor me dijo, me habló, And the Lord habla spoke to me. del servicio. Talk about service. Hay dos cosas There's interesantes two important que things que se miran en el verso 6. that is seen in verse 6. Dos cosas que tenía Zacarías y su esposa Elizabeth. That Y Zechariah and dice, his wife. y dice el versículo 6 y nos enseña en el versículo 6 que dice que ellos eran justos delante de Dios. Both of them were righteous in the sight of God. Que ellos eran justos delante de Dios. They were righteous before God. Esta palabra, ser justo delante de Dios, The word righteous before God significa o quiere decir tener una relación con Dios. it means to have a relationship with God. ¿Sí? ¿Está aquí o no? Are you here? El ser justo delante de Dios To be just before God significa tener una relación con Dios. means to have a relationship ¿Cuántos with tienen God. una relación con Dios? How many have a relationship with God? ¿Sí o no? Yes or no? Mis amados, yo lo decía en la escuela que tenemos o en el discipulado que tenemos los Or in the miércoles, discipleship that we have. que hay una posibilidad muy grande There's a great que possibility como yo he andado con este teléfono since mucho I'm tiempo, with this phone that I tenga have, una relación con el I have teléfono a relationship y with the phone, conozca ciertas cosas. and I know certain things. Por lo menos puedo saber cómo llamar y mandar un mensaje de I know how to texto. call and send message. ¿Sí? Pero la relación But the me va a relationship llevar a tener intimidad, will take me to have intimacy. ¿sí o no? Yes or Me no? va a llevar a tener una intimidad. It will take me to En la intimacy. intimidad donde yo voy a encontrar los secretos que tiene este It's teléfono where I will find the secrets para of yo the phone poder manejarlo de una mejor forma, to be able to manage para it better, sacarle provecho. to take it, I take all of it. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Para sacarle provecho. To take advantage of it. Ser justo delante de Dios To be just before quiere God decir es tener una relación con Dios. means to have a relationship Y cuando with tú God. empiezas a tener una relación con Dios, And when you begin to have a vas a relationship tener with God, intimidad con Él. you will have intimacy. Sí, mis amados. No es lo mismo tener una relación. It's not the same type of A tener relationship intimidad. than to have an intimacy. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen? ¿Usted me está entendiendo o You no? understanding? ¿O quiere que se lo ponga más claro? Or to be more clear, Cuando las personas empiezan a andar en un noviazgo, when the people begin to be empiezan a estar ahí, in dating, están teniendo una relación, pero no están teniendo they're intimidad. having a relationship but not intimacy. Porque si ellos llegan a tener intimidad Because if they have en ese intimacy punto, en ese sistema, in that place dating, se quebrantan muchas cosas. many things break. ¿Usted entendió o no? You understood? Se rompen muchas cosas. Many things break. Toda persona que tiene intimidad fuera Every de person algo that has que no tiene que intimacy hacer, se outside están of something, quebrantando ciertas cosas. Many things are broken. En el noviazgo, In the dating yo voy a stage, escribir un libro que se va a llamar, espero que no me lo roben, bueno, se va a llamar Respetar las 4 autoridades que hay que respetar en un noviazgo. to respect the 4 boundaries in a dating Que yo se los stage prediqué a la juventud. that I preached to the youth and I shared. Que hay que respetar 4 autoridades There's 4 authorities that you need to respect para que tú puedas tener un noviazgo fuerte To have y a que strong puedas dating. entrar a tener una relación con Dios poderosa. and to have a great relationship with God. Y voy a escribir ese libro, va a ver. And I'm going to write that. Ahí lo tengo escrito todos los temas. I have everything written. Tengo la base porque yo se los prediqué a los jóvenes un I día. have the base that I shared with Había the youth. muchos movimientos por ahí. There was a lot of movement El agua by se them. estaba poniendo turbia. Y The dije yo, waters were moving. tráigame la juventud And I said, bring me the youth porque hay que hablarle la realidad. because we need to speak the reality.
¿Usted me entendió o no? You understood? En pocas palabras, miraba unos cuantos por allá, I saw a otros few por over aquí, there, a otros few por over ahí. there. Dije, no, ¿qué está pasando And aquí? I said, what's going on? Se me están alterando aquí. So they're getting too excited. Entonces vamos a hablarles duro que es tener un noviazgo And we're going sano. to speak about what it has, a relationship. 4 autoridades a respetar. 4 authorities to respect. Entonces cuando tú tienes una relación, When you have a relationship, hasta ahí vas a llegar. from there you will reach. Yo le decía a los jóvenes, I said cuando to the tú youth, tienes un noviazgo, when you have a dating stage, tienes una relación you have a relationship. y el papá permite, And the father los lets, padres or permiten the parents permit, de que el muchacho visite a la muchacha a la casa. that the man go visit the woman in the house. Gloria a Dios, está bien. Glory to God. Pero hay reglas que respetar. But there's rules that need to ¿Verdad? be respected. Pero están teniendo una relación, But they're having a están relationship. conociéndose. They're getting to know each Y other. yo le decía a los muchachos, desde el momento From the moment de que ese varón that man entre a tu cuarto, goes into your room, te rompió tu intimidad. he breaks your intimacy. Sí. Así de fácil. And I said it like that very quick. Porque es que en el noviazgo es para tener una relación, The dating stage is conocerse. to have a relationship, pero la intimidad se tiene después del matrimonio. but the intimacy is after marriage. ¿Usted está aquí o no? Are you here? O se me perdieron. Or you got lost? Entonces, ser justo delante de Dios significa be tener righteous before God una relación con Is Dios. to have a relationship with God. Y el detalle es que la relación, The relationship. ¿usted alguna vez tuvo novio o algo, hermano? Porque You lo had miro a- asustado. You got a boyfriend or girlfriend? ¿Qué onda con ustedes? Cuando tú tienes una relación, When you have a relationship, entre más tiempo pasas more con la time you spend persona, with the person, se van conociendo, se van conociendo. you're van getting to know conociendo. the person more and more. ¿Sí me entiende? You understand? Que cuando llega el matrimonio That when the y marriage después comes, del matrimonio and after the marriage, viene la intimidad, comes the intimacy. ¿sí? Y a eso es lo que tenemos que llegar. And that's what we need to go to. Zacarías y Elizabeth, Zachariah and Elizabeth, usted puede haber leído la edad que ellos tenían. the age that they had, En pocas palabras, ellos tenían una intimidad con Dios ya. they had an intimacy with God. Ellos conocían a Dios. They knew who God ¿Usted was. está aquí? You understand? La segunda parte The second part que miramos en ese versículo that we see in that verse, es que dice que andaban irreprensibles. that they were blamelessly. Y esta palabra está tremenda, And this word is incredible. está poderosa. Esta palabra quiere decir This word means que a una persona no se le puede reprender you can't rebuke that ni person corregir. or correct. Escuche bien esto. Esta palabra quiere decir This word means que a una persona no se le puede reprender you can't ni corregir, rebuke or correct that person. porque todo lo que hace Because everything they do, lo hace bien they do it good y da más. and give more. Oh, tráeme una botella de agua. No, le voy a llevar 2. Bring me a bottle Hace of water, más. bring them 2. Quiero que llegues a las 6 a la iglesia. I want you to No, come at llego a 6. las 5:30. I come at Hace 5:30. más. Todo lo hace bien que tú no puedes decirle nada. You can't say anything, Pero vemos unos cuantos que necesitamos, ¿no? but there's some that we need. Todos los días tienen que estarlo diciendo algo. Every day they need to Porque be no saying something entendemos because they don't lo understand que Dios te ha puesto en tus manos. what God has put in your hands. Estamos hablando del servir a Dios. We're speaking about service, amen? Sí, mis amados. Lo primero que tú tienes que entender para servir a Dios es tener una identidad. The first thing you need to understand is to Hay have que an ser intimacy. justo delante de Dios. We need to be just Porque más before adelante vamos a leer lo que tuvieron que hacer What they had los to do. apóstoles en el libro de los Hechos para que una persona sirviera. So that one person may serve. ¿Sí o no? No se ponga triste, amado hermano. Don't be Si sad. Dios nos brothers. llamó a servir a Dios. A God Él. called us to serve, amen? Dios nos llamó a servir. Una persona irreprensible A person that is not being able to be rebuked, es aquella persona que no se le puede reprender someone that ni cannot be corregir, corrected porque todo lo hace bien. because everything they do right. Sí, en el trabajo le dicen, quiero que muevas estos 3 leños, I want you to move these 3 things. mueve 4. They move 4. Dice, man, no tengo que darle una soda, So I have to give them a soda. tengo que darle algo. I have to give them something. ¿Sí me entiende? You understand? Es tremenda esa palabra. It's powerful, that word. Imagínense, Imagine. Zacarías y Elizabeth Zechariah and eran Elizabeth, irreprensibles. they were not being able to be O sea rebuked. que cuando leemos estos pedacitos de historia, When we read these small nos stories, damos cuenta que no solo Job caminaba en la tierra we notice that not only Job como Dios lo describe. walked as how God ¿Has described visto a them, mi siervo Dios have you justo seen my delante de servant mí? Job? Y esto, no, había más personas But there were also more people que caminaban. that walked. Y es impresionante. It's Lo de impressive. Job es impresionante porque según la escritura y según lo que Satanás habla con Dios, According to Scripture, es porque lo tenía todo, he had everything. ¿verdad? Pero Elizabeth era estéril But Elizabeth was, y servía a Dios. and she served God. ¿Sí? ¿Se me perdieron o no? They got lost.
aunque era estéril, even though they were childless, era irreprensible. No se le podía reprochar. they were not able to be No, corrected. no lo podía reprender. La palabra reprender es como llamar la atención. You No weren't se le able to podía call llamar la their atención. attention. No se le podía corregir You weren't able to correct them porque todo lo hacían bien. because everything they did well. Brillaba todo. They shined. Solo tú tenías que decir algo y pum, You needed to say something. They were extra, ready. extra, más hacían. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten así? How many feel like that? No, solo una, güey, gloria a Dios. Padre, ayúdalo. Según esta palabra, According to this word, no había maldad there was no evil ni corrupción nor corruption en lo que hacen. in what they did. ¿Sí? Qué impresionante, ¿no? Very impressive, no? O sea, que hay personas que sirven There's people that serve, y lo que quieren es hacer maldad. and what they want to do is Y do todo evil. lo hacen por corrupción. And everything Se they do is corrompen, corrupt. el dinero los corrompe, The la fama money, los corrompe, el carácter fame, los corrompe, the character, el espíritu de ira los corrompe, the spirit of el anger, espíritu de doble ánimo los corrompe. of Hoy sí doubleness. quiero, mañana no quiero. Tomorrow I want to, today I don't. Hoy me siento frío, mañana me siento Today I caliente. feel cold, Tienen un today I pie feel- afuera y otro We have adentro. one foot in and one foot out. Así se sienten todo el tiempo. We feel it every time. ¿Sí? No, ellos sabían quiénes eran, mano. They knew who they were, brothers. Ellos, todo lo que hacían, no había maldad en lo que There was no hacían. evil in what they Y no did, estaban corrompidos. and they were not corrupted. No se habían corrompido por They nada were ni not nada. corrupted by anything. ¿Sí me entienden? You understand? Y sí, es tremendo estas cosas. It's impressive. El carácter que tiene que estar en nuestras vidas The character needs to be para in our servir a lives Dios. to be able to serve God. Mire, es tan tremendo para que el profeta For the prophet, se atreviera a decir, en cuya presencia estoy. in whose presence I stand, Esas palabras son de alto calibre. those words are from high level. Para que el profeta dijera, en cuya presencia estoy, For the prophet to say, in whose presence I stand in, es porque se estaba moviendo en el nivel is because they were moving in the level que se movía Adán antes de pecar. that Adam moved before sinning, En el nivel in the level que se movió Jesucristo. that moved Christ. ¿Usted está aquí o no? Are you here? En esa divinidad, In en ese poder. that power. Sí, mis amados. Esto del evangelio no es cualquier cosa. But the gospel is not just anything. Hay muchos que lo toman por juego, There's many that take it por as a broma, joke por chiste o porque se le da la regalada gana. or because they just want to. Pero el servir a Dios But serving God, no es servir not as to como le serve sirves a un hombre. as you serve a man. La palabra de Dios dice, y todo lo que tú hagas en la tierra, The word of hacelo God como says, para el Señor. as if you do it for the Lord. Todo lo que tú hagas en la tierra, hacelo Everything you como do on para el Señor. earth, do it as if you do it for the Lord. Las cosas mire, yo siempre le he dicho esto y esto es enseñanza y lo voy a soltar, no me I've importa. always said this. Hay muchas personas, mis amados, si se les pagara, fuera otra cosa. If they were to get paid, it would be something Pues else. lamentablemente en el reino de Dios se But in the sirve. kingdom of heaven, Hay un momento donde ciertas áreas hay que que la iglesia vaya creciendo y vamos a ir pagando. There's a moment where the church Pum, grows and porque church grows. las cosas se tienen que hacer de una forma, tomar más tiempo, tomar esto, lógicamente. Eso es lógico, se entiende. logically. Pero hay personas que si uno les pagara otra cosa, But fuera. if people were paid, it'd be differently. Ahí uno puede agarrar el teléfono y llamarle, hey, ¿dónde está? Then one can get the phone and call them. Ahí sí, no, es que me siento mal, no voy a ir a... No. Sí, mis amados. Muchas veces para ir a trabajar, Many vamos times to como, go to work, como toque, amigo. Es we que go as it takes. no puedo faltar este día, yo I can't miss this day. pierdo mis $200. I lose my $200. 200, mijo. 200. Pierdo mis $200. I lose my $200. O es que yo escuché 20. Oh. Sí, mis amados. Lo de Dios no es así, por eso es que lo de Dios se hace por revelación. For revelation, we do the things. Lo de Dios se hace por revelación. With God, it's done by revelation. Sí, mis amados. Aquí nosotros no estamos aquí We're not porque here. a mí se me dio la regalada gana de estar aquí. Because I was given the Las reason to cosas be se here. hacen por But revelación. we do them for revelation. Los muchachos tocan por People play revelación. by revelation. ¿Cuánto uno no quisiera pagarles a ellos How para many que se people haga would más not be to pay profesional, to be more para professional? tener los 3 horas orando todos los días To aquí? have 3 hours praying. Porque es que tienen que darle a Dios. Because they need to give to the ¿Cuánto no God. quisiera pagarle a todo el liderazgo, a todos los sugieres para tenerlos todos los días aquí, 2 horas, 3 horas orando? Every day here. Oye, porque ni modo que te paguemos y no vas a hacer nada. 3 horas orando.
2 hours. Aquí, ta, ta, ta. ¿Sí? Porque es bien fácil. Very easy. Necesito que entres a las 8 de la mañana aquí. I need you to Vas come a here orar at de 8 a 11. 8 to Y 11. yo voy a estar aquí. Y si no te miro orando, te corro. Qué bonito sería, ¿ah? Qué lindo sería. Pero esto se hace por revelación. But it's done by revelation. Se hace por revelación, It's mis done by amados. revelation. Por agradecimiento a Dios. By thankfulness to God. Por eso es que el tema se llama That's what the name's called. el servir a Dios Serving God trae su recompensa. brings its rewards. Porque al final del día, mis amados, At the end of esto the es day. como en la adoración, It's like in worship. que nos enseñaron en la adoración. No me recuerdo de eso, vertical o horizontal, no me recuerdo de eso. Pero en la teología de oración, cuando estudiamos, nos enseñaron They taught us que lo primero que uno hace es aquí arriba, adora a Dios. they need to worship God. ¿Sí? Todo adorador lo primero que tiene que hacer es adorar a Dios. Every worshiper needs to worship God. Y después lo que tiene, And then what he has lleva al pueblo a la adoración. takes the people to worship. Y después todo el pueblo And then all the people go to the world. va al mundo. Go to the world. Y así es lo de Dios, mis And amados. that is how we do it with God. Todo lo que nosotros hacemos, Everything we do, todo lo que nosotros hacemos es por revelación. everything we do is by revelation. Tiene que estar conectado con Dios. You need to be connected with ¿Le God. servimos a Dios? We serve God. ¿Sí o no? Yes or no? Nosotros le servimos a Dios, ¿sí o no? We serve God. Yes or no? Pero si usted le sirve un plato de comida a Andy, ¿a quién le está sirviendo? But if you serve a plate of food A Dios, to me, ¿verdad? who are you serving? El principio es Dios, pero The literalmente principle- usted le está sirviendo a Andy. But literally you're serving me. Sí, porque es que tenemos que servirnos unos a otros. Because we need to serve to one another. ¿Sí? No pelearnos y agarrarnos del pelo. Not to fight and grab Es each other by the hair, servirnos unos a otros. but to serve one another. A un día que Dios me permita hablar del ministerio del amor. The ministry of love. Porque está el ministerio del Espíritu Santo, el There's the ministerio ministry de of the eso, Holy Spirit. el ministerio, y el ministerio del amor se ha perdido. And the ministry of love has been lost. ¿Sí me entiende? Entonces, servimos a Dios, pero serve también God. servimos nuestra comunidad. But we also serve the Nos community. servimos los unos a los We otros. serve one another. ¿Sí me entiende? You understand? Y todas las cosas se hacen bien. And we do them well. No se hace por maldad. Not for evil. Porque mira el versículo 6 dice, Look at verse ambos 6. eran justos delante de Dios, tenían una relación con Dios They were both righteous. y andaban irreprensibles. And they were blamelessly. O sea, en pocas palabras, todo lo que hacían lo hacían bien. Everything they did was well. ¿Y en qué hacían bien? And what were they doing En well? los mandamientos In the Lord's y en las commands ordenanzas del Señor. and decrees. Escuche bien eso. Si nosotros nos sujetamos a Dios, If we get vamos a ourselves, tener una vida sujetada en la tierra. we have a life subject here on earth. ¿Sí o no? Vamos a estar manejándonos conforme a lo que Dios nos está enseñando We're going to be a que moving nosotros caminemos aquí en la tierra. According to how God teaches us to No move. caminemos como nuestra propia concupiscencia. Not by our own thoughts. ¿Qué es eso? What is that? ¿Con qué se come? With what do you eat? No, nuestros propios deseos. But our own desires. Hoy deseo esto. Today desire this. Hay mucho sol, no voy a ir a la iglesia. No, esos I'm not deseos. going to no. go to church today. Too much sun. Sí, mis amados. Tenemos que empezar a servir We need to begin to serve, a Dios, pero con un corazón limpio, but with a clean heart, con un corazón no dañado. with a heart that is not injured. ¿Sí me entiende? You understand? El verso 9 Verse number 9. me llama mucho la atención que le llegó el tiempo para ejercer a lo que fue llamado a hacer He was given the time to do what he was called to do, y no se puso a hacer otra cosa. and he did not do any other thing. ¿Sí? Hay muchos que Dios dijo, hagan esto y andan haciendo otras cosas, God said, do this, and they're doing something else. literalmente. Una de las virtudes que tú puedes aprender, One of the virtues that you can understand. mire, escuche bien esto, apúntelo si quiere, pero si no, escúchelo. Hear this, if not, listen. ¿Cómo tú saber How do you know que estás caminando conforme a lo que Dios te mandó a hacer? that you're walking to what God called you to do? ¿Cómo saber eso? How do you know that? Porque se van a ver los frutos. Because the fruits are going to show. Se van a ver los frutos. The fruits are going to show. Pero si tú estás haciendo, por ahí dijo alguien, va, no me recuerdo eso, pero bueno, el sinónimo de la locura, ¿cómo? El sentido, no me recuerdo, es hacer lo mismo queriendo obtener algo diferente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haciendo lo mismo Doing the same and the same and the y same, queriendo obtener algo diferente? No. and wanting to receive Si something no te different? está dando frutos, cambia. If you're not giving fruits, change. Cambiemos la manera de vivir, Change the way cambiemos that we la live. manera de caminar, Change the way that we cambiemos walk. nuestros pensamientos, la mentalidad de Change our Cristo. thoughts, our mentality. Cambiemos, el reino se mueve en la mente. The kingdom moves in the mind. Sí, mis amados, literalmente. Ese es otro tema muy fuerte, That is another message very strong. la mentalidad. The mentality.
El reino de Dios se mueve en la mente. The kingdom of God moves in the La mind. Biblia dice que Él a los orgullosos los mira de lejos, The prideful he looks a far, los altivos los mira allá. prideful he looks at Quédense them allá. Aunque ellos piensan que están cerca, pero quédense allá. but let them stay Y a far. los humildes los trae de cerca. And the humble look at Y them esos dos close. pensamientos And those two o thoughts, esas dos cosas se forman en tu mente. they form in your mind. El reino de Dios se mueve en la mente a mí, mis The amados. kingdom of God Hay que moves in tener your mucho mind. cuidado los pensamientos del corazón piensa. We need to be very careful. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces nosotros Us, tenemos que aprender a hacer We lo need to que learn. nos corresponde hacer. what do we need to do? Pero tampoco nos hagamos de la vista ciega, ¿no? But we also can't walk blind. Sí, mis amados. No hagamos de la vista ciega, ¿no? ¿Usted me está entendiendo o quiere que hable más claro? Are you understanding or you want me to be O sea, more más clear? claro, pues. Ok, yo solo soy ujier. Vamos I a am poner only ujier. usher. Me perdonan los ujieres, ¿verdad? Yo solo soy ujier. I am only Yo usher. soy para esto, am esto, for this esto and y that. esto y esto. ¿Verdad? Pero estoy viendo que al bajista se le está cayendo el bajo y nadie le está ayudando. But I'm seeing at the base. Ay, que mire, para eso está el del sonido, para eso That's what it está sounds like. aquel que le va a ayudar. Pues si lo estás viendo, voy a ayudarle. But if you're looking at it, go help. ¿Sí? Pero si logramos hacer lo que nos corresponde hacer, But if we do what it's todo va a supposed salir to, bien. everything will come out well. sí, mis amados, Yes, my todo brothers va a and sisters, salir bien. Everything will come out well. Ellos no se adelantaron. Es que yo soy sacerdote I'm a y priest. necesito entrar ahorita. And I need to enter now. No, ellos esperaron su tiempo, They waited their turn. esperaron su turno They waited their turn para que ellos pudieran entrar so they can enter y poder hacer a lo que fueron llamados a hacer. to do what they were called to do. ¿Sí me entiende o no? You understand? Sí, mis amados. Hay unos que quieren hacer el trabajo que no te corresponde hacer. There's people wanting to do work that doesn't correspond to them. Y eso pasa hasta en la vida regular. And it allá happens in afuera. the daily life Hay gente que por andar haciendo cosas by les va doing mal. things. They Y go, después well. dicen, por metido me fui. And they say, because I Sí, después stepped dice in, la gente, por metido me está yendo así, yo no because I tenía que stepped estar in, haciendo eso. I didn't have to do it. Pero como se metió, ay, sí, yo lo puedo hacer, lo voy a Because I hacer y could esto do y lo it. otro. En vez de dejar, no, a alguien más le corresponde, To someone else it corresponds. ¿verdad? Lógicamente, si está muriendo alguien, tampoco lo vas a dejar ahí, ¿verdad? Sí, mis amados, me gusta siempre hacer esos dos detalles así, porque a veces, si uno se enfoca en una forma, If one focuses in one usted va a way, decir, sí, no, el pastor dijo que yo no me puedo meter ahí. you say, Pastor, tell me not to get in there. Y no, ahí, que se hunda eso, que se hunda. Let that No, dry. tampoco así, amado hermano, no, hay que levantarlo, hay que You need hacer to lift algo, it up, you need to do hay que something. meterse, hay que ayudar. You need to help. ¿Sí me entienden o no? Pero hagamos lo que nos corresponde hacer. But we need to do what corresponds. En Hechos capítulo 6, In Acts chapter 6, desde el verso 1, miramos que la iglesia estaba creciendo. we see that the church was Y growing. los hermanos griegos se quejaron. And the brothers were complaining. En Hechos capítulo 6, la iglesia empieza a crecer. They begin to grow. Y los hermanos griegos se quejaron. And the Greek brothers begin to Escuche complain. bien esto. Los hermanos griegos no opinaron, The Greek brothers, sino que se quejaron. they started complaining. ¿Sí? No que opinaron, no, que se quejaron. The Greek, No dieron una opinión constructiva, they didn't give an opinion, sino que se quejaron. but they complained. O sea, no fueron con Pedro y le dijeron, mira Pedrito, They didn't go with Peter and said, Dios Peter, los usa a ustedes, hermano. may God use you El guys. poder está ahí, The power is there. la gloria está ahí. Pero ¿sabes qué? But you know what? Nos hemos dado cuenta We've noticed de que las viudas that the y los widows ancianos and the elderly, les está faltando algo. that they're lacking. Denos la oportunidad a nosotros, aunque somos griegos, Give us a chance de poder hacer algo. to do something. No, ellos no llegaron con una opinión constructiva. They didn't come with a constructive No, ellos criticism, se fueron a quejar. but they went to complain. No, mire esto y esto. Las viudas The widows and the elders. le está faltando esto, le está They're faltando lo lacking otro. food. Y nadie vela por And ellos. no one looks at them. Sí, porque la iglesia estaba empezando a nacer, estaba church- creciendo, se estaba formando. The church was forming. ¿Sí me entiende o no? ¿Usted me está entendiendo o no? Are you understanding? Se estaba empezando a formar el ministerio. The church was forming. Estaba the ministry, empezando a crecer It was beginning y to había grow. que hacer algo. and something needs to be done. Había que hacer algo, pero los griegos se quejaron. But the Greeks started Hay complaining. muchas personas que solo quejándose pasan, mis There's amados. people that only complain. Y no están aquí, están en otras iglesias. They're in other places. Están allá en China, están. They're in China. Porque no los dejan estar juntos adorando a Dios, entonces están quejándose. They're complaining. Hay mucha gente quejándose, mis amados. There's many people complaining. Sí, quejándose por esto, quejándose por el otro. Complaining for another thing. Que si hay frío, por
¿Por If qué it's está cold, frío? why is it cold? Que si está caliente, ¿qué? If ¿Por it's qué está hot, caliente? then why is it hot? Que si está lloviendo, aquí nunca llueve. If it's raining, it doesn't rain here. Que si no llueve, necesitamos agua, Señor. We need water. Quejándonos por todo. ¿Sí? En vez de buscar una solución. Instead of looking for a solution. ¿Sí? Y hay personas que no solo se quejan, sino que ellos quieren solucionar las cosas. But they want to Y also no les solve everything. corresponde hacerlo. And it is not for them to do No it. les corresponde hacerlo. Quieren hacerlo ellos. They want to do it No themselves. solo que se quejan, sino que quieren hacerlo. only that they complain. Imagínense eso. Imagine. Hay mucha gente quejándose. Many people complaining. ¿Sí? Se quejan por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Literalmente. Se quejan por todo. They complain for everything. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. And we need to be very careful. Sí, porque al final del día, como dicen por allá, At the end of the day, tú y yo you and I, no somos monedita de oro we're not coins de esos de hace años from years que ago cuestan miles de dólares that cost thousands of para dollars caerle bien a todo el mundo. Literalmente. Entonces tú tienes que aprender a madurar. You need to learn to be mature. Tú tienes que aprender a crecer. You need to learn to grow. Sí, porque al final del día tú lo que estás sirviendo es a Dios. The one who you're serving is Y God. tienes que aprender And you need to a learn. entender cómo se manejan las cosas. How the things are being moved. Sí, así es. Pero solo quejándose. Estos griegos se quejaban. The Greeks were only Se complaining. quejaron porque estaba pasando algo. They only complained because something was going on. Estaba pasando algo en la casa. Entonces Pedro dijo, ok, Peter said, hay que escoger 7 varones we need to choose 7 men para que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer. so that they do the work that's been needed. Dice, hay que hacer, We need to do. hay que escoger 7 personas, We need to choose 7 men. 7 varones, 7 men. para que ellos hagan el trabajo que se tiene que hacer. So they can take the responsibility. Que no sean personas que no amen a Dios. People who love God. Tienen que amar a Dios. They need to love God. Entonces escuche estas 3 características. Esas personas que escogieron en el libro de los Hechos, The people that they were dice chosen, que tenían que tener buen testimonio. they need to have a good testimony. Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Filled with the Spirit Y número 3, sabiduría. and wisdom. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, mis amados, aquí hay personas que posiblemente tú digas, no, es que yo no estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy así tranquilo. You may say, Espérate, "I'm not serving". que ahorita te va a llegar tu bomba también. Sí, pero a los que estamos sirviendo, But to the ones who are serving, tenemos que servir bien a Dios. we need to serve well. Y si tú no tienes esas And características, if you don't have those pues hay que characteristics, buscarlas. we need to seek them. Ser llenos del Espíritu Santo. To be filled with the Holy Spirit. Que el Espíritu Santo esté contigo. The Holy Spirit be with you. Que tú creas que el Espíritu Santo That está you ahí. believe that the Holy Spirit is with you. Porque cada persona que sirve, Each person that serves, por ejemplo, for example, Andy aquí está sirviendo, I'm ¿verdad? here serving. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Por qué? Why? Porque está traduciendo, ¿verdad? Because he's translating. Pero esto no es cualquier cosa. But this isn't just anything. Porque todo el que sirve Because all the one who serves tiene que transmitir algo. has to transmit something. Sí, mis amados. Yes, my brothers and sisters. Tú no te puedes parar a servir You can't stop to serve en pecado, in sin, en desastre, in en pensamientos disaster, raros. in weird thoughts. Porque entonces, ¿qué es lo que tú vas a dar? Because what is that you're going to give? No me van a pedrar, hermano. Don't stone me. Métase con Dios. Go with God. Dios me habló. God spoke to Dios me me. dijo que hablara de eso. God told me to speak about this. Sí, Él me llevó. Yo pude ver la historia de Zacarías. I could see the story Cuando of estaba con el Zechariah. ángel lo dejó ciego. When the angels left him blind, No, lo dejó mudo, quiero he decir. left him mute. Porque si no iba a corrompir lo que Dios le estaba diciendo. Because then he was going to corrupt what God told him. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Sí, mis amados. Toda persona que sirve en cualquier área, All the people that serve in any area, tú estás dando de lo que tienes. you're giving of what you have. Y por eso es que el apóstol, pero hay unos que no van a querer servir porque no, haz algo. And some others won't want to serve. No es que yo no conozco al Espíritu Santo, pero haz algo. But you know you're saved. Que Dios te llamó a servir. God called you to serve. Literalmente, mis amados. Literally, my brothers and sisters. Estés aquí o allá, donde sea, Be Dios here nos anywhere. llamó a servir. God has called us to serve. En cualquier área de la In iglesia, any area of the en church. cualquier momento Dios te llamó a servir God para has algo. called you to serve. Hay que tener buen testimonio. We need to have good testimony. ¿Sí? ¿Usted sabe qué es eso, mis amados? You know what that means? Buen testimonio. Good testimony. ¿Cómo así? ¿Cuál es el buen testimonio? What is a good testimony? Que lo que tú eres aquí en la iglesia, Where you are here at church, que también eres allá afuera. you're also the same as well outside.
Y lo más impresionante del buen testimonio And the greatest thing about the testimony es tu casa. is your house. Hay mucha gente que no va a cambiar nunca por tu carácter, There's many por tu people that won't forma de change ser, because of your way, por tu inmadurez, por muchas by your cosas. immaturity, many things. Ok, voy a decirlo así mejor porque usted me mira muy mal. Hay muchas personas que no, hay mucha familia mía que no va a cambiar por mi carácter, por mi inmadurez. Voy a decirme yo mismo porque ustedes I'm gonna me say miran myself, raro. Mis because you amados, see me weird. es que es así las cosas. It's like that. Te están viendo. ¿Qué es lo que tú They're estás seeing, haciendo? what are they you doing? En tu camino. And you're walking. Aunque sean cosas mínimas, date cuenta, por favor. Take notice. Literalmente, pon atención. Put attention. ¿Por qué cree que a Zacarías le gusta vestirse así? Why do you think Porque mira Zechariah? que uso saco. Because he knows that Literalmente, dressing like that. aunque sean las cosas tan chiquitas, te Even the están small viendo. things, but they're looking at you. Te están viendo. They're looking at you. Para que se ría. El Zacarías mira mi panza y me dice, Daddy, you fat. Se fijan en todo, te están viendo. They look notice at everything. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? What is it that you're doing? Tus hijos te están viendo. Your children are looking at you. Te están viendo tu caminar. They're walking your walk. Y ¿sabe cuál es lo más desgraciado? Perdone la palabra. And you know what's the most Que después important? tú vas a querer que tus hijos hagan algo que ni tú haces. Then you want your children to do something that you don't Ay, do. quiero que busquen a Dios y ni están buscando a I Dios. want them to seek God, but I don't do it Mis amados, myself. hay que poner mucha atención. We need to put a lot of Los tiempos attention. están The difíciles. times are very strong. ¿Cómo tú piensas servir a Dios? How do you plan to serve God? ¿Cómo tú piensas servir a Dios? How do you plan to serve God? ¿Cómo piensas servir a Dios? How do you plan to serve God? Si tú quieres hacerlo así, haz lo que tú quieras. If you want to do it your way. Métete con Dios. Go with God. Él va a arreglar los problemas. He'll fix the problem. Sí. Mire, yo estaba escuchando un programa I was seeing your que program. era mucho chistoso y todo, That was very pero me funny. quedó, esas palabras me quedaron. But these Dice la words, palabra de Dios the word of God que says Ananías y Zafira prometieron una promesa. that Ananias and Sapphira ¿Usted se acuerda o promised. no? Ellos dijeron, vamos a vender esta propiedad y todo se la vamos a dar a los apóstoles. We're going to ¿Por sell this qué? and give it to the Porque apostles. en el libro de los Hechos, la In the book iglesia of del libro de Acts, los Hechos the church, no diezmaba. they did not tithe. ¿Usted está aquí o no? Are you here? ¿Usted quiere diezmar o no? Do you want to tithe? Ellos no diezmaban, They didn't tithe. ellos lo daban todo. They gave everything. Ay, eso es más doloroso, ¿ah? Hay gente que no da ni el diezmo. Imagínese dar todo. Si Dios te Imagine dice, give everything. vende tu carro y siembra todos esos tus $5,000. Sell your car and No. give those No, $5,000. mejor doy el diezmo. I give the tithe. La iglesia del libro de los Hechos daba todo. The church would give Entonces everything. Ananías y Zafira dijeron, hey, Pedro, ¿sabes qué? Mira, Ananias said to Sapphira, yo tengo un apartamento por allá y lo voy a vender todo I eso. have an apartment, I'm going to Igual, sell it. pero cuando vieron la plata, But when they saw the cuando money, vieron todo lo que ingresó, when they dijeron, saw everything that they made, no, solo démosle una parte. they thought about it and said, we'll only give a Y dice share. la palabra de Dios, qué And the word of God interesante says- esto, ¿ah? Dice la palabra de Dios, para hacerle más corta la historia, que Ananías y Zafira los dos murieron That Ananias and Sapphira, they both died porque mintieron, because they lied. porque no hicieron lo que dijeron, They did not do what they said. porque no estaban limpios, They were not clean. porque no estaban sirviendo bien. They were not serving well. Entonces, en esa entrevista, el muchacho le decía al otro, bueno, pastor, ¿y por qué eso no pasa hoy? He said, why does that not happen Está today? difícil, ¿no? It's very strong. Imagínese que pasara hoy. Imagine that it happened today. La Biblia dice antes que nadie podía entrar al lugar santísimo No one could enter the o holy estar place. en ciertas áreas. El arca del pacto no la podían tocar porque No one could touch se the moría. tabernacle. The Levites. si no eran levitas, imagínense, mi amado. Qué impresionante va. ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? Porque tu corazón puede ser que yo no lo pueda ver. It may be that I can't see Solo your que heart, Dios lo revele but only God may y que reveal me it. muestre los pensamientos que están en tu corazón. It may show the thoughts in your heart. Pero ¿cómo está tu corazón para servirle a Dios? But how is your heart to serve ¿Cómo God? tú le estás sirviendo a Dios? How are you serving God? En este mundo tendréis aflicciones, dijo In this Jesús. word you will have Pero no os afflictions. preocupéis que Él ya lo venció. But don't worry because I've En pocas overcome the world. palabras, te puede atacar muchas cosas. Many things can attack you. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Te puede atacar el espíritu espíritu. Todos los demonios All the demons can attack you. te pueden venir a hacer algo. And they can come and do something. Pero no te preocupes, Él ya lo venció. But don't worry, he has overcome the world. El problema, The problem, escuche bien esto, mis hermanos. Escuche bien esto. El problema es que nosotros sabemos the problem que that we Jesús know ya lo venció, that Jesus overcame it, pero tú no tomas la decisión. but you don't take the decision. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios. The word of God says, La palabra de Dios dice, escucha bien esto, Andy. the word of God Dice la says palabra de Dios que el hijo pródigo that the prodigal son tomó la decisión. took the decision. No lo fue a buscar ni el padre, Not the father went ni to el hijo seek him, mayor, nor the older ni su brother, hermano mayor. nor the older brother. No lo fue a buscar ni los sirvientes, no lo fue a buscar Nor the nadie. servants. No one Cuando él came to estaba a seek him. punto de comer la comida de When los he was about to cerdos, eat the pig food, él vino en sí he came y se to his recordó senses.
que en la casa de su padre that in his house aún los sirvientes comen mejor que lo even que the él iba a servants comer. would eat better than him. Pero él tomó la decisión. But he took the decision. Entonces muchos de nosotros And many estamos of siendo us atacados por espíritus y are being por attacked by demonios spirits porque and tú no demons. tomas una decisión. But because you don't take the Ahí van a decision, estar contigo caminando todo el tiempo, metiéndote como aquel que un día lo tenía en el fuego One y day they otro had lo him in tenía the en el fire, agua, and the other day they otro had en him el in water. fuego y otro en el agua. And fire ¿Qué and es eso, water. mis amados? Tenemos que dejar la tibieza, we need to leave porque dice the la being palabra de Dios lukewarm. que él lo vomita. He throws up the lukewarm. O mejor sos frío y Or you're cold or metete you're con hot. el diablo como sea, o sos caliente Or y you're metete hot. con el Espíritu Go Santo. with the Holy Spirit. Porque tibio, la Biblia lo dice, ¿sí o no? The Bible says it. No me mira así, hermano, la Biblia dice que él lo vomita. The Bible says that he vomits the lukewarm. Como cuando te cae pesado, una purga ahí. When something does not fit well, Hay muchas purgas en la tierra. Padre bendito. Hay muchas purgas para Dios. there's many people that are El Gio se lukewarm. ríe. Dios mío, Padre, ayúdame, ¿dónde me estás metiendo? Hasta aquí en la iglesia me siento nervioso yo hablar de esto. Here in church, I am nervous. Que debería speaking tener about this. confianza, imagínense. Tenemos que tener buen testimonio. We mi need to have a hermano. good testimony. Hay gente que le vale 3 letras, va. Le vale. Pues. Son cristianos y They're Christians, le vale, no le importa. and they don't care. Y al final del día, tú no estás dañando tu nombre. You're not damaging your name. Tú estás dañando el nombre de Dios. You're damaging the name Estás of pisoteando God. lo que Jesús hizo en la cruz. You're stepping on what Christ did. Mejor dile a la persona, a tu amigo, Tell ¿sabes the qué? person, you know what? Yo voy a la iglesia, I go to church, pero tengo una adicción, mano. but I have an Me addiction. está matando eso. It's killing me. Y a veces caigo. And I fall. Mejor díselo. Tell them, No que nos presentemos santos. holies. Y cuando de repente te miran el error. They see the error. ¿Usted está aquí o no? You're here? Mis amados, por favor, ¿me está entendiendo? En el libro de los Hechos, imagínense. En el libro de los Hechos, In the book of Acts, para escoger a estas 7 to choose these varones, 7 persons, tenían que tener buen testimonio. they need to have a good testimony. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo. They need to be filled with the Holy Y Spirit. tenían que tener sabiduría. And they need to be filled with the Holy Spirit. ¿Usted sabe a dónde se pierde la sabiduría? You know where the wisdom is lost? ¿No? ¿Usted sabe a dónde se pierde la sabiduría? You know where the wisdom is lost? Cuando tú te enojas, ¿no? When you get mad. Cuando tú estás enojado, ya perdiste todo. Everything's lost. Solo despelote. Por eso es que el sabio, That's why the wise el sabio ve el mal y se aparta, ¿no? The wise sees the evil Tú and miras el departs. peligro y mejor te quedas callado. You stay Tranquilo. quiet. Está bien, tranquilo. Si es algo injusto, And if something unjust, Dios se va a encargar. God will take care of it. No, es que la ley de Dios no viene. Y hay mucha gente que sufre en el mundo. Many people that suffer because Que la, of it. la ley de Dios, The no. law of God. Quiero tomar en mis propias manos I wanna tomar take action esa myself. ley. Pero a veces la ley de Dios es más fuerte, But many times the law of God is much more ¿sí me stronger. entiende? You understand? Es más difícil. Entonces, cuando tú te enojas, pierdes toda sabiduría. You lose the wisdom when you get mad. Por eso hay un dicho allá afuera en el mundo que dice, no hables nada con la cabeza caliente, Don't speak anything with the mind porque very vas a hot. empezar a maltratar y a hablar que después te vas a arrepentir. Then you're gonna Ay, get- perdóname, You're going to say sorry. no me di cuenta. Por eso perdiste la sabiduría. Relajarse, tomarse cuenta, You estar lost the tranquilo wisdom, be calm. y después se habla. And then speak. Tiene que estar lleno de sabiduría, tiene que estar tranquilo, You need to be calm. tiene que tener un carácter So que a cuando character. vengan las cosas, ¿cómo vas a reaccionar? How are you going to react? ¿Cómo vas a How reaccionar? are you going to react? ¿Inmaduro o maduro? Immature or immature? La mayoría de las personas inmaduras reaccionan mal. Many of the people that are immature react wrong. Reaccionan mal, sí, son inmaduros, no han crecido. They haven't grown. ¿Usted está aquí o no? Para servir a Dios necesitamos esas To cosas. serve God, we need those things. Zacarías no se adelantó al tiempo que le tocaba servir. He did not move forward by the time. ¿Sí me entienden? No se adelantó, esperó el momento. He waited the time of God. En Daniel capítulo 1 versículo 8 In Daniel chapter 1 verse 8, dice la palabra de Dios the word of God says, que él propuso en su corazón no contaminarse de las proposed cosas que le iban a dar en Babilonia. to not be contaminated by the food of Babylonia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse Daniel proposed de in las his heart cosas de Babilonia. to not contaminate himself Daniel with Babylonia. capítulo 1 verso 8 está escrito ahí It's written
que Daniel propuso en su corazón He proposed in no his heart. contaminarse de lo que le iban a dar en Babilonia. Not contaminate what they were going to give him in Babylonia. Daniel sabía, Daniel knew. escuche bien esto, mis amados. Daniel sabía que no iba a estar en su tierra, They knew he wasn't going to be in his porque land. los habían llevado esclavos, ¿sí o no? Because they had taken him as slave. Él sabía que no iba a estar en su tierra. Y sabía que tenía que trabajarle a otro rey. And they knew they needed to work for a different king. Sabía él que tenía que conectarse con otro rey, They knew that he needed to be connected with a different king. que no era su rey, That was not his king. pero no se contaminó. But they were not contaminated. No se contaminó él ni sus amigos, Not him or his friends. y no contaminó lo que hacía para Dios. Or what he did for God. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no puedo hacer esto porque aquí está pasando esto. I can't do this because this is happening. No, si tú propones en tu corazón, no puedes permitir que los demás te contaminen. If you propose it in your heart, you can't let others contaminate you. ¿Usted me está escuchando o no? You understanding me? ¿Me está escuchando, mi amado? You understanding? Lo que está afuera, lo que tiene Babilonia, no te puede contaminar. What is outside is Babylonia Y cannot no puedes contaminate permitir you. que te contaminen lo de Dios. And you can't contaminate Lo what que God Dios has ha given puesto you. en tu vida, tú no puedes permitir que te lo What God contaminen. has given you, you can't permit Daniel it to se be propuso no contaminated. contaminarse. Daniel did not let himself be Daniel contaminated. sabía que no estaba en la tierra, en su tierra, Daniel knew he wasn't in que his no land. estaba en Jerusalén. He wasn't in Jerusalem. Daniel sabía que lo llevaron preso. They knew he was enslaved. Daniel sabía que iba esclavo. He knew he was enslaved. Daniel sabía que le iba a servir a otro rey. He knew he was going to serve a different king. Pero él dijo, But he said, no me voy a contaminar I con won't lo let que ellos myself hacen. be contaminated by what they do. No me voy a contaminar con lo que ellos hacen. I won't let myself be contaminated. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? What does that mean, brothers and sisters? Que muchos de nosotros estamos en el mundo, ¿no? Porque pertenecemos aquí, ¿no? Many of us, we Tú vas a belong este to the trabajo, world. tú vas allá, tú We vas go to allá, work, tú vas we go allá, to tú vas here. allá, pero no permitas contaminarte. But don't let anyone contaminate. Si hay gente hay amigos que te contaminan. There's friends that can contaminate you. Y aquí, porque esto es de parte de Dios. Yo sé que aquí hay personas que hay amigos que te están contaminando, There's people that are contaminating you, friends que te están contaminando. that are contaminating you, Y tú ni cuenta te estás dando. and you're not noticing. Que están contaminando lo que Dios ha puesto en ti. Contaminating what God has been Lo giving que you. Dios te habló algún día y dijo que iba a hacer de ti. What God spoke to you and said he was going to do Hay amigos once. que te están contaminando There's friends that are contaminating you, y que tú tienes que tener cuidado. and you need to be very careful. Y tienes que salir de eso, mi And you amor. need to leave from there. Sí, la Biblia dice The Bible says que es mejor entrar al reino de los cielos it's better to enter the kingdom of sin un heaven brazo, sin un ojo, with one eye without an arm que te pierdas en el infierno con los dos. than to be lost in hell with both. Es mejor que pierdas una amistad It's better to lose a a que friendship vayas a contaminar lo que Dios dijo de ti, than to contaminate what God has a que given te you. vayas a contaminar tú mismo. Then you yourself be contaminated. ¿Usted me está escuchando o no? Are you understanding? Gloria a Dios. Denle un Glory to God. aplauso a Dios. Give a round of applause to the Lord. Daniel no se contaminó Daniel did not let himself be contaminated. y no permitió contaminar lo que Dios había puesto en And su he did vida. not let anyone contaminate what God had given him. Porque en medio de este mundo, In the midst of this world, tú le puedes servir al Rey de Reyes y you al can, Señor you de can Señores. serve the King of Kings. Gloria a Dios por ese amén. Glory to God for that, amen. En medio de toda la persecución, In the midst of all the chaos in en the medio world, de todo lo que tú puedas ver, everything that you can see, tú le puedes servir al Rey de Reyes You can y al still Señor de serve the King of Señores, Kings. al Dios to Todopoderoso, God all powerful, al dueño del oro y la plata, the King al of Alfa y el gold, Omega, the al Alpha and the principio y al Omega, fin. the beginning and the end. Tú le puedes servir. You can serve him. Ahora quiero decirles algo muy interesante. I want to say something very interesting. Dice el verso 7, Verse 7. pero no tenía hijo. But they did not have children. Muchas veces Many times estamos sirviendo a Dios, we're serving God, pero siempre hay un pero, ¿verdad? but there's always a but. ¿Sí o no? Yes or no? Siempre hay un pero, mi amor. Y a veces el pero lo ponemos nosotros mismos. But many times the but we put ourselves, O a veces el pero es algo que está pasando. or something that's happening. Pero yo quiero decirte algo. But I want to say something. Aunque te esté pasando lo que te esté pasando, Even if whatever is happening to you, tú tienes que buscar servirle a Dios, you need to see how to seek God, adorarle a to Dios, worship him, glorificar su to nombre, glorify his name, darle toda la gloria a Él. to give him the glory. Mis amados, Elizabeth y Zacarías no tenían hijos, Elizabeth and Zechariah had no no children. podían tener hijos. They could not have children. La edad había sido avanzada ya. The age was already Ellos advanced. ya habían crecido mucho. They had grown up. Dice la escritura en el verso 7 que era estéril. Scripture says she was. Era una she could mujer not que give no children. podía quedar She embarazada. was not be able to be pregnant.
Pero aún en medio de todo eso, But in the midst of all of that, ellos tomaron la decisión de servirle a they Dios. took the decision to serve God. ¿Sí me entiende o no? You understand? Es difícil, It's difficult es difícil no poder ver lo que uno quiere obtener. not to see what we want to obtain. ¿Sí o no? ¿Usted está aquí o no? You hear? Hay muchos de nosotros que queremos ver a nuestros familiares sirviendo a Dios. We want to see our family members serving God. Queremos ver esto, queremos ver We lo want to otro. see this and that. Y tal vez no lo hemos logrado, And no lo hemos perhaps we podido haven't ver. seen it. Es difícil, It's hard. pero tenemos que seguir adelante. But we need to continue moving forward. Tenemos que seguir sirviendo a Dios. We need to continue serving Tenemos God. que seguir buscando su We need to presencia. continue seeking the Tenemos presence of que God. seguir glorificando su We nombre need to continue y serving dándole God la gloria a Él and por los giving Him the siglos de glory los for siglos. the ages of the ages. Adorar su nombre Worshiping His en name medio de cualquier tempestad, in the midst of en everything. medio de cualquier pero, In the midst en of medio de la anything. enfermedad, en In the medio de midst la of sickness. tristeza, In the midst en of medio de la sadness. preocupación, In the midst en of medio worry. de la persecución, In the midst of en medio de persecution. todo eso, In the midst of everything. tenemos que seguir We sirviendo need to a continue Dios. serving God. ¿Sabe por qué? You know why? El servir a Because Dios serving God trae su recompensa. brings rewards, Trae su recompensa, mis brings amados. benefits, brothers and sisters. Dice la palabra de Dios en The word- Josué 24, The word of God says in Joshua verso 24, 14, dice así. Josué 24, verso 14. Ya me lo vamos a terminar. ¿Usted está captando, mis amados? ¿Está entendiendo? you're understanding the idea La importancia de servir a Dios y la forma como tenemos que servir a Dios. how we are supposed to serve Cómo God. tenemos que direccionarnos con Dios. Crecer, madurar, To trabajar, grow mature, hacer las cosas bien. do things well. Josué 24, verso 14 dice así. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. Now fear the Lord and serve Him without faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt and serve the Lord. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Es Euphrates. impresionante. Es impresionante estos versículos. It's impressive. Literalmente en esos dos versículos usted encuentra toda la predicación. You can see all the preaching. ¿Sí o no? Dice el verso 14, pues ahora teme a Jehová. Fear the Lord. O sea, Dios no es cualquier cosa. God is not any type of thing. ¿Sí me entiende? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The beginning of wisdom is the Y el fear of the temor a Lord. Jehová, And the dice fear of otro the Lord, proverbio, says es another verse, apartarnos del mal is to step away from evil o apartarnos del pecado. or to step away from sin. ¿Sí? Sin santidad nadie verá a Dios. Without holiness, no one will see God. Aquí José dice que tenemos que servir a Dios con integridad y en verdad. We need to serve the Lord with worship and with faith. Así es como tenemos que hacerle. Y luego dice, si ustedes, But if you, y luego les dice, a ustedes y yo tenemos que servirle a Dios, a alguien. you and I need to serve someone. Le dice, ustedes y yo tenemos que servirle a alguien. You and I need to serve someone. Tú le tienes que servir a alguien. You need to O serve le estás someone. sirviendo a tu patrón, o le estás sirviendo a tu dinero, Or you're serving o le your estás money or your sirviendo a boss. quien. Tú y yo tenemos que servirle a You alguien. and I need to serve someone. Así dice Josué, tú y yo tenemos que servirle a You alguien. and I need to serve someone. No importa en esta vida, It doesn't matter in this life. tú le vas a servir a alguien. You're going to serve someone. No importa quién tú eres en esta vida, le vas a servir a You alguien. need to serve someone. Pero Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. But me and my house will serve the Lord. Jehová le dice, si ustedes quieren sirvan a los dioses de Egipto. Serve the God of Egypt. Si ustedes quieren sirvan a los dioses de los amorreos, Or a serve donde the están God of the ahorita. Amorites. ¿Sí me entienden? Hagan lo que ustedes quieran. Do what you want to do. Pero yo y mi casa vamos a servir a But my Jehová. house and I will serve the Lord. Porque hemos visto su Because we've seen poder, his power. hemos visto su fidelidad, We've seen his faithfulness. hemos visto su grandeza, We've seen His hemos greatness. visto que aún en medio que nos metieron a ver y a vigilar otra tierra, In other lands, aunque habían gigantes, even if there was giants, sabíamos que Dios nos los iba a entregar. we knew God was going to give it to us. Sabía que Dios nos iba a entregar toda la tierra. We knew God was going to give it Todo to lo us. que Dios promete lo cumple. Everything that God promises, He Nosotros fulfills. sabíamos
que él lo iba a hacer. We knew that he was going Josué to y do it. Caleb fueron los dos únicos varones Joshua and que se Caleb atrevieron a creer We're the ones who only went to que podían derrotar a esos gigantes. to believe that they were able to defeat the giants. ¿Sí me entiende? Escuche bien esto tan Hear tremendo. this. Dice la palabra de Dios que el varón de Dios subía a la montaña The man of God went up the y mountain, Josué estaba abajo. and Joshua stayed below. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Usted ha leído eso o no? You've heard the story. Él le estaba sirviendo al varón de Dios. He was serving the man of God, Le estaba sirviendo a él. serving. Y tarde o temprano And sooner or later, Dios lo iba a llamar God would call him a terminar el trabajo to finish the work que se tenía que terminar. that needed to be done. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Usted está aquí, amado Are hermano? you here? Yo creo que nosotros, I believe that us, muchos de nosotros, many of us, tenemos que hacer ciertos pactos o poner ciertas prioridades en nuestras we need vidas. to put certain priorities in our life. ¿Sí me entiende? You understand? Poner ciertas prioridades. To put certain priorities. ¿Usted me está escuchando o no? You understand? Sí, mis hermanos. Con todo mi corazón, With all my heart, te voy a decir algo. I'm going to say something. Escucha bien esto, por favor. Hear this. Si tú If you te encargas take charge de lo de Dios, of the things of God, Dios God se va a encargar de ti. will take charge of you. Dios se va a encargar de ti. Te lo garantizo, I will take charge of 100%. it. Te lo garantizo 100%. 100%. Nosotros aquí en este lugar tenemos como ya para 8 meses, ¿no? 8 months. Más o menos. Y literalmente qué impresionante ha sido Dios. And literally, so impressive God has been. Yo le decía a Ito hoy And I was y telling- con Dailin que andaba, yo he visto la mano de Dios, I've seen the hand of God. literalmente. Es que es impresionante. mi It's hermano. impressive. Es tremendo. Yo hablaba con mi esposa algo anoche I was telling my wife late last night, y en ese momento me quedé a meditar. and I started meditating. Me quedé a pensar y yo decía, Dios mío, And I started thinking, Lord, tiene que pasar algo. something needs to happen. Como a los 20 minutos, 15 por ahí, alguien me llama As 20, 15 minutes, someone calls me. y me dice, pastor, esto va para la iglesia. Said, me pastor, here, this house goes to church. Yo me quedé, si yo acababa de meditar con Dios, And I said, I just meditated acababa de with God. pensar I just thought, ahí, qué impresionante es impressive. Dios. Por eso yo te digo, mis amados, That's why I say, si tú te encargas de Dios, Él se encarga de ti. if you take charge of the things of God, God will take charge of you. ¿Puedo decir el testimonio de su mamá, hermana Lupita? Es tremendo. It's very impressive. La hermana Lupita nos contaba Our sister was que telling en un us, momento dado su mamá her mom tomó la decisión, took the decision. pero es porque Dios la tuvo que dirigir, amor. God had to choose Tomó la decisión de no trabajar. to not work. Una mujer soltera con muchos hijos, ¿verdad, hermano Lupita? Tomó la decisión de no trabajar To not work y anymore. le creyó a Dios con And they una believed fe God with a great inquebrantable. faith. Ese es el don de fe, hermano. That's a gift of faith. El don de fe, ese don poderoso, Very powerful. con una fe inquebrantable que Dios era su esposo, That su God be the padre, husband, the dad, su sustento, era todo. sustain everything. Y yo le hice una pregunta a la hermana Lupita y le And I did a dije, question. ¿por cuántos años su mamá vivió así? How many years did her Por mom más de live? 20 años, ¿va? Imagínese, ¿va? Imagine. Y Dios nunca la dejó. And God never left her. Pero un día usted va a escuchar el testimonio. Ella hizo cambios drásticos. She did great changes. Porque es que tú no puedes querer agradar a Dios cogiendo todavía un pieza ahí. No, With mamá, one hay que hacer foot in. cambios drásticos. Needs to be great changes. Mire, escuche bien esto a todos aquí. Hay muchos espíritus y demonios que uno puede orar, y todo. Spirits and demons that one can pray. Esto pues se dice en clase, ¿no? Pero aquí estamos enseñando, no importa. Pero el demonio de la pornografía, el espíritu de la pornografía, The demon of the pornography sale leaves cuando tú tomes when una you take decisión a decision y cuando hagas cambios drásticos. and when you take drastic changes. Cuando te vas de un lado When a you go otro from one lado. way to another way. De ahí, de lo contrario, And from there, nunca vas a salir de ahí. you'll never leave from there. Se lo digo por experiencia, amado hermano. I say it for experience, my sisters. Porque yo sufrí con esa adicción. I suffer with that addiction. Públicamente nunca había dicho esto. Yo sufrí con esa adicción. I suffer with that addiction. Pero un día yo dije, bueno, ¿y por qué miran a este siervo tanto? Dije yo. But I say, why do they look at the Bueno, servant? voy a decir el nombre, al apóstol Guillermo Maldonado. ¿Por With qué the lo miran apostle. tanto? Dije, voy a ver qué es lo que tiene, voy a ver qué predica. What is it that he preaches?
Y entonces yo me metí, And I got Me in. metí. I started. me metí, I started. me metí I started. y hice cambios drásticos. And I mis did amados. drastic changes. Hice cambios drásticos. Dice, sí. Yo pasaba aquí, pasaba en las redes, pasaba en lo otro, pasaba allá, pasaba aquí y escuchando deporte y esto. Hearing sports and Me this. sabía todo lo del soccer. I knew everything in football. Estaba allá, estaba en otro. Y yo hice cambios drásticos. And I did drastic changes. Me fui de un lado I went from a one otro place lado. to a different place. ¿Sí? El tiempo que usaba para escuchar ESPN Deporte The Radio, time I used to listen to lo radio, escuchaba para adorar a I was Dios. listening to worship God. Cuando estaba en mi trabajo, me permitía andar audífonos, puras prédicas todo el Just tiempo. preachings and preachings. Y empecé, y empecé, y empecé, y empecé, And y I began and I empecé. began and I began. No vas a salir de eso nunca. You will never leave Y that. usted se lo puede preguntar a otro siervo. Lo pueden venir a escupir, a bañarlo, a echarle aceite, lo que usted quiera. You can do whatever you want. El espíritu de la pornografía The spirit of pornography sale leaves cuando tú haces un cambio drástico en tu vida. when you take Donde drastic changes in your donde life. tú digas, esto ya no más, When you say this y no ahora more, esto sí. and now this. Cuando yo tuve esa experiencia sobrenatural, When I had those porque supernatural cuando yo me experiences, fui metiendo, literalmente yo estuve en un globo. Had Yo iba a a trabajar cloud. normal, estaba ahí, estaba en un globo. De repente el globo, yo escuché que dijo, tronó, It y me asusté y me empecé a tocar el cuerpo y dije, ¿qué pasó aquí? And I ¿Qué es said, "What esto? happened?" Y de ahí tomé la decisión de buscar a Dios And I took the decision y to decir, seek yo God. quiero ese poder del Because Espíritu I want the Santo. power of the Holy Hey, el Spirit. Espíritu Santo sí liberta, The el Holy Espíritu Spirit Santo frees. sí sana, The Holy el Spirit Espíritu heals. Santo hace esto. The Holy Spirit does many things. Sí, mis amados, muchos de nosotros Many of us en la tierra de los vivientes in the earth of the living, no vamos a poder ver we cosas won't see things hasta que no tomemos una decisión. until we take a decision. Sí, lamentablemente así es. Hay personas que están metidos, aquí no hay ninguno, ahí en las redes sociales, hay personas que están metidos en relaciones tóxicas. Nunca, In nunca vas a toxic crecer relationships. hasta que no tomes una Until decisión. you make a decision. Tú tienes que aprender a tomar una decisión. To take a Tú decision. tienes que aprender a hacer cambios To drásticos. take drastic changes. Tú tienes que ver el beneficio que te va a llevar You need to a see the tomar esta. benefit. Mis amados, te garantizo 100%, si tú buscas a Dios, If you seek God, no te vas a arrepentir. you won't regret it. No te vas a arrepentir. You won't regret it. De verdad, no te vas a arrepentir. You won't regret it. Porque ahí hay muchas cosas tan lindas y There's hermosas. many beautiful things there. En la presencia de Dios hay muchas cosas In the lindas. presence of God, there's many beautiful things. La Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. The Bible says, take your cross and follow me. ¿Qué significa la cruz, mis amados? ¿Qué significa la What cruz? does a cross mean? Significa unas cuantas cosas, ¿verdad? Pero mejor vamos a decir, ¿qué pasó en la cruz? What happened at the cross? ¿Qué pasó en la cruz, mis amados? ¿Alguien me puede contestar? Someone answer it. ¿Qué pasó en la cruz? What Murió happened at Cristo, ¿no? Christ died. Murió Jesucristo, ¿sí? Entonces, si te dicen, toma tu cruz y They say, sígueme, ¿qué te está take your diciendo? cross and follow me. What does it mean? Muere a todas las cosas de la carne. Die to all the things of the flesh. Muere a todas las cosas de la carne. Y sigue buscando a Dios todos los And días. you Todos continue los días. seeking God every La day. cruz, todos los días, todos los días. Que estamos en la tierra, mis amados. Y hay un mundo espiritual. And it's a spiritual Y el world. diablo te va a querer consumir. And the enemy will want to El consume diablo you. te va a querer quitar las almas. The enemy will want to take El away alma the que tú souls. tienes te la va a querer quitar. Porque el infierno fue creado para mantenerlo a él ahí, para que él, Hell was created for Satan. no para que tú estés ahí, no Not para for que you. yo esté ahí. Not for me. ¿Sí me entiende o no? You understand? Pero el enemigo te va a querer destruir, But the enemy te va a wants to querer destroy acabar, you. te va a querer cortar, te va a querer hacer muchas You cosas. want to do many things. Pero nosotros tenemos que aprender a salir de ahí. But we need to learn to get away from them. ¿Usted está aquí o no? You hear? No. Josué les dijo a ellos, ustedes vieron lo que pasó con los padres, You saw what happened with the parents. ¿sí o no? ¿Usted ha leído la historia o no? You read the ¿Ha story. leído la historia de Moisés cuando caminó con, sí o no? Dígame, amén, alguien. Say amen. Porque me siento confundido a veces. Say I'm Pues, confused. no sé, tal vez me estoy equivocando yo, tal vez es Aarón, no sé, o Abraham que sacó, no. Mis amados, tuvieron en el desierto They were in the desert por muchos años for many que years. no deberían de estar ahí. They were not supposed to Y be dice there. la palabra de Dios And the que, word of God que Dios says no lo sacó de ahí that God did not hasta take que them out murió toda esa generación. until all that generation passed away. ¿Sí?
hay algo que me impacta a mí, que tal vez un día, no sé, son pequeñas cosas que yo recibo, Small things that I que receive. que se va a llamar la generación que nació en el desierto, The generation born in the desert. ¿sí? Porque la generación que nació en ese desierto The generation fue born in the la desert generación que entró a la tierra prometida. was the generation that entered the promised Fue land. esa generación. Pero como Josué y Caleb, porque Caleb todavía estaba vivo, Caleb was still alive. Caleb en un momento dice que era de 80 años y se sentía como de 40, He imagínense. was of 80 but felt like Y 40. los de 40 estaban llorando. Sí, tremendo eso. Very impactful. Entonces, Josué sabía lo que había pasado con sus He familiares. knew what happened with his Entonces family Josué les members. dice, mire, aquí la cosa está así. Ya conquistamos, Dios We nos conquered. dio, las murallas se cayeron, The walls have fallen. cruzamos aquí, caminamos aquí, derrotamos aquí, We y defeated la them. tierra la empecé a repartió pum, 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 todos por allá. Pero shared the land. las cosas están así, dijo. But the things were like this. Así dijo. Ustedes si quieren sirvan a los dioses de Egipto, If you want to serve the Lord, the A los que servían gods sus of padres. Egypt, the ones who your parents o si served, quieren sirvan a los dioses en la tierra donde estamos, or serve the gods that were en la here in the tierra de land, los amorreos. of the Amorites. Pero yo en mi casa But me and serviremos my a Jehová. house will serve the Lord. Josué hizo lo que hizo Daniel. He did what Joshua, Daniel did. No importa en la tierra donde esté, Doesn't no matter the importa land. la esclavitud que sea. Or the- Daniel dijo, yo no me voy a contaminar Daniel said, I con won't las let myself cosas be de Babilonia, contaminated. ni mucho menos voy a contaminar lo de Dios. Hey, eso está tremendo, ¿sí o no? That's very powerful. Está impresionante. ¿Sabe por You qué? know why? Porque el no contaminarse To not be lo contaminated llevó a ser mejor que todos los adivinos, made him to be better than all que todos the los sabios, than all the que wise people todos los there, que tenían sabiduría. all the ones who had wisdom. Porque dice la palabra de Dios, The word of God says, que ahí lo dije un en vivo, la bendición del 10 veces. the blessing of 10 times. ¿Cómo usted puede ser bendecido 10 veces? How can you be blessed 10 times? No se contamine. Don't be contaminated. Viene alguien a contarle un chisme. No me estoy contaminando con eso. I ¿sabe? am not contaminating myself with that. Entretienen, pero sácalo de aquí. But take it away. Así dice mucho, ¿no? Entretienen, pero no hay que contaminarnos. You can't be Cuando usted no se contaminated. contamine, usted va a recibir la bendición del 10 veces que recibió Daniel. You need to receive Porque the dice blessing que of 10 Daniel times that Daniel received. se parecía 10 veces mejor que los otros. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran 10 veces They mejor were que los 10 otros. times better than the rest. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Why Porque was it no like se that? contaminó. Because they were not contaminated. Aquí afuera, mis amados, Outside, brothers and sisters, nos podemos contaminar. we can be contaminated. ¿Sí? Tu primo, tu tío, el perro, quien sea, no sé, te pueden contaminar. No, el perrito no va, pero te pueden contaminar. They Quien can sea. contaminate you. Tenemos que cuidarnos. We need to be very careful. Tenemos que cuidarnos. We need to be very Y careful. a mí me llama mucho la atención And it catches my que attention dice la palabra de Dios, what the Word of God says. dice la palabra de Dios, The Word of God says que Dios le dio a Daniel sabiduría that God gave y Daniel wisdom inteligencia and intelligence en sueños y visiones. and visions and dreams. Qué tremendo, ¿va? Solo porque él propuso no contaminarse. All because he proposed Ahora, and so not to el be detalle no contaminated. solo proponerte, el detalle es que acciones también. The details that you action as well. Sí, mis amados. Es que hay mucha gente aquí, mire, y esto les va a pegar en el corazón. Hay muchas personas aquí There's many people here que no han conquistado ciertos sueños that haven't y conquered many ciertas dreams metas porque solo son propósitos, because they're only just goals, porque nunca han accionado. but there is no action. Y el detalle más impactante, y yo sé a quién le estoy hablando, el detalle más impactante And the greatest detail, es que Dios ya les dijo, God has told you, pero no accionan. but there is no action. La fe sin obra es muerta, And the faith that works is dead. literalmente. Yo en un momento dado, en Guatemala creo que pasó esto. I think in Guatemala, Antes de que nosotros estuviéramos en este lugar, habían, creo que a 3 pastores, el Señor me permitió darle la misma palabra a los 3. to 3 pastors to give the same word. Y me recuerdo que les profeticé y les dije, así dice el Señor, And I said, this is how the Lord says, pon las sillas put the seats y yo pongo la gente. and I will put the people. Y regresando aquí, el Señor me dijo, And the Lord told cuando me here. pasó lo que pasó y entramos a este lugar, And we el Señor me entered dijo, la profecía que le diste a ellos The prophecy he también gave era them para ti. was also for you. Porque aquí hay masías donde estábamos. ¿Sí me entiende? You understand? ¿Usted está aquí o no? Pero el detalle es que hay que accionar. We need to action. Si no accionamos, no hay fe, no se mira la fe. La fe no se mira si no accionamos. Y aquí hay personas que no han logrado sus sueños porque People no haven't accionan. conquered dreams because there's no action. Ahora, saquemos a Dios, ¿verdad? Vamos a sacar a Dios un poco.
Porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué a aquellos del mundo les va mejor? Why is it that those in the Porque world ellos go no solo better? proponen, sino que accionan. They take action. Y ellos están obteniendo And cosas they're obtaining things que los hijos de Dios deberían de estar that the obteniendo. children of God should be obtaining. ¿Sí? Sí, mis amados. Daniel no se contaminó. Daniel did not contaminate Y qué himself. poderoso lo que pasó en él. No encontraron a nadie. A nadie en el reino de Babilonia lo encontraron In the para kingdom que of pudiera Babylonia. interpretar ese sueño. To interpret that dream. Y no, ¿usted ha leído el libro de Daniel o no? And you Y read es the story of impresionante, ahorita porque lo estamos leyendo, por eso me estoy recordando. Lo estamos leyendo con los muchachos que vamos a orar los sábados. reading it with the Es youth. impresionante, espero que lo estén leyendo. Es impresionante, mis amados It's hermanos, impressive. que dice la palabra de Dios que murió el primer rey The first king de died. Babilonia Of y Babylonia. estaba su hijo. And then his Y la child. palabra de Dios dice que el hijo del rey empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. And the son Y estaba began en to do una things. fiesta y party y todo. Y de repente apareció una mano And then a hand becomes y empezó a escribir. and begins to write down. Imagínate usted viendo una mano escribiendo aquí, ¿ma? Imagine you see a hand Una write, mano literalmente y empezó a escribir. Y lo tremendo es que nadie entendía And no one ese understood. idioma. Entonces una mujer que estaba ahí, and a woman that was there. las mujeres tienen algo, ma. Yo sé que sí. Women have something. Había una mujer ahí, literalmente, lea la Biblia, había there una was a mujer woman. y que le dijo, mi Señor, My Lord, en los tiempos de tu in padre the time of your father, hay un varón there was a man que no es de esta tierra, that is not of this es de land, otra tierra. but of another different land. Y él sabe esto y esto y And he esto. knows this and this. Y llamaron a Daniel. And they called Daniel. Y Daniel interpretó lo que se había escrito. And he interpreted what was written. Pero él pasó por muchas pruebas, But he went through como many muchos de things, nosotros. like many of us. ¿Sí? Yo tengo un tema que se llama música corrompida. I have a message called Corrupted Music. Música corrompida se llama. Hicieron una estatua They did a porque statue no hallaban cómo agarrar a Daniel. because they weren't able to see how they Mire, got Daniel. aquí es enseñanza, todavía puedo seguir un poquito. No hallaban cómo agarrar a They Daniel. were not able to see how No they got hallaban cómo Daniel agarrarlo para destruirlo. to destroy him. Entonces, los demás, como tenían celo, And since they were porque hay jealous, mucha gente que cuando tú empiezas a hacer lo bueno de When you Dios begin to do the y las good things cosas of bien God, claras y las cosas mejor and y the las things are cosas con better, excelencia y mejor que los demás, and better than se anyone va a else, levantar el celo jealousy will rise up a los que no son maduros. to those who are not mature. Sí, literalmente. Cuando tú empiezas a servir a Dios y las cosas las estés haciendo de una manera mejor When you que begin to do things el well que for está a la God, par tuya, and the one next to you, si esa persona no es madura, le va a dar celo. if that person is not mature, they will get jealous. Entonces se desató un celo ahí. And in jealousy was Porque let Daniel loose. tenía una sabiduría. Because Daniel had an incredible tremenda. wisdom. Entonces, ¿qué hicieron? What did they Hicieron que el rey firmara un decreto They made the king y sign, hicieron una estatua del mismo rey and they made a statue of the king. y dijeron, todos tienen que adorar esa Everyone has estatua. to worship. Nada de servirle, todos tienen que adorar esa estatua. Everyone has to worship. Entonces Daniel se enteró del decreto. And Y Daniel el found decreto out, decía, and the decree said, cuando suene el arperio, el arpa, when the cymbals el of harp tamborín y todos los instrumentos de música, and other instruments of, así dice Daniel, mis that's amados, how Daniel says. esa es la señal para que todos se postren, That is a sign for everyone to bow para que down, todos adoren. La for everyone palabra to worship. adoración The word es que uno se tiene que postrar o se tiene que inclinar To bow down. y tiene que, ¿sabe qué es postrarse? Poner la frente en la tierra. To put the Sí, mis amados. Y ahí ellos tenían que, entonces, cuando Daniel supo eso, ¿usted sabe qué hizo Daniel o You no? know what Daniel did? ¿Sí o no? Se fue a su casa, ¿verdad? He went to his house, Pero no a dormir. but not to sleep, No, se fue a su casa, pero no a dormir. but not to sleep, No a ver Netflix. not to watch Netflix. No a agarrar el teléfono y ver Facebook. Not to A ver get qué the está phone. pasando aquí. A ver qué está pasando. Sí, no se fue a su casa a ver Instagram, Not to see Instagram. a Twitter, lo que sea. No se fue a ver eso. Dice la palabra de Dios que se fue a su casa He went y to his abrió las house ventanas and opened the que, windows que direccionaban hacia that Israel. was going towards Jerusalem. Sí, abrió la ventana porque él oraba 3 veces al He día. prayed 3 times a day. Y ahí lo agarraron. And he Ahí they lo got him agarraron. there. They got him there. Y ni modo, al rey le dolió porque el rey sabía quién era Daniel, pues. The king heard him El rey sabía, pero because he knew who he was. todo rey Every king que firma un decreto that signs a decree no lo puede quebrantar. can't break it. ¿Usted entendió eso o no? You understood that? En pocas palabras, si Dios If God dijo un decreto sobre tu vida, set a decree over your life, espéralo con los brazos abiertos, wait for porque it with Dios the no hands lo puede open, quebrantar, because God se va cannot a break, and it cumplir, will be fulfilled. se va a cumplir. It will be fulfilled. Si Dios declara algo sobre tu vida, If God se va a declares something over cumplir, your mis life, amados, it will be fulfilled, porque my Dios no brother and rompe sister. nada. God doesn't break anything. Esa es la ley que tienen los reyes. That's Y the law. nosotros tenemos al Rey de We have the Reyes, King Señor of de Kings. Señores.
Hay un reino sobre todas There las is a cosas. kingdom above everything. Literalmente, mis hermanos. Y Daniel pasó pruebas, pero no se contaminó. And he was not himself contaminated. Diga conmigo, Tell el servir a Dios serving God trae su recompensa. brings benefits. Lucas capítulo 1 y terminamos. Verso 11, 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Then an angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. Antes de decirle eso, Before saying that, oye, en mi casa estaba, me gusta escuchar libros a mí. I like to hear Y books. empecé a escuchar un libro que se llama 40 días con el Espíritu Santo. It's called 40 Days with the Holy Spirit. Me gustan mucho los libros del Espíritu Santo. I like a lot the books of the Holy Spirit. Y escuchando el libro ahí, hablaban, una de las primeras enseñanzas del Espíritu Santo es que dice que tu cuerpo es templo y Your morada del body is a Espíritu Santo. temple of the Holy Spirit. ¿Sí o no? Estaban hablando de eso. They were speaking about that. Entonces, cuando yo escucho eso, And when I hear that, me recordé de la palabra I remembered about the word y del servir a Dios. and the serving of God. Aquí dije que aquí les va la pedrada, antes de terminar. Before Aquí finishing, les va la pedrada para aquellos que no están sirviendo en una iglesia. to those who are not serving at a church, Muchos hemos creído we believe y hemos escuchado y sabemos que es así, and we've heard and we know it's like that. que la iglesia no es este edificio, ¿verdad? The church is not this, Es un templo donde venimos a reunirnos y adorar a Dios, ¿sí o no? where we come to worship God. Iglesia, pero le llamamos iglesia. La iglesia es tu cuerpo, eres tú mismo. The church is you yourself. Nosotros mismos somos la iglesia, We ourselves are the church. ¿sí o no? ¿Está conmigo o no? Are you here with me? Nosotros somos la iglesia, We ¿sí are o the no? church, yes or no? Entonces, ¿tú qué estás sirviendo? So what are you serving? ¿Te estás sirviendo a tu misma iglesia? Are you serving your own church? ¿Qué le estás haciendo a tu cuerpo? What is it that you're doing to your own body? ¿Qué le estás haciendo al templo? What is it that you're doing to your temple? ¿Te estás cuidando? Are you taking care of ¿Qué es yourself? lo que tú estás sirviendo? What is it that you're serving? Si tú tienes que servir a la iglesia, You ¿no? need to serve the church. Y tú eres la iglesia, You are the church. ¿cómo estás sirviendo? How are you serving? ¿Me está escuchando o no? Are you hearing? Tenemos que cuidarnos. We need to take care of Tienes que ourselves. cuidar el templo. Tienes que cuidar tu cuerpo. You need to take care of it. Tienes que cuidarte, amados hermanos. ¿Qué es lo que destruye al cuerpo? What is it that destroys the body? ¿Qué es lo que destruye al cuerpo? What is it that destroys the body? Hablando espiritualmente. El pecado, ¿no? Sin, right? Sí, no va a pensar que el vecino. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Our battle is not against flesh and blood. Nuestra lucha es espiritual, mis amados. Spiritual. Entonces, ¿qué es lo que destruye tu cuerpo espiritual, What tu destroys vida your espiritual, spiritual tu body? relación con Dios, Your tu relationship with templo, God, la your morada, el temple, Espíritu the Santo que Holy está dentro de Spirit ti? inside ¿Qué es of lo you? que está destruyendo? What El is it that pecado. destroys? Sin. Esto y lo otro. This and that. Sí, porque muchos y los que están en las redes sociales han de haber dicho, lo bueno es que yo no sirvo. Good thing that I don't serve. No, pero si tú eres el templo, But if you're the temple, tú tienes que you servir. need to serve. Tú tienes que tener buen testimonio. You need to have good Tú testimony. tienes que estar lleno del Espíritu You need to be Santo. filled with the Holy Tú Spirit. tienes que cuidar a Dios. You take care Tú of tienes que God. cuidar el nombre de Dios. You need Tú to tienes take que care tener of la the name of cruz. God. Tú tienes que morir a tú mismo. You need to die to Tú tienes yourself. que esto y lo You otro. need to do this and that. ¿Sí o no? Bueno, no hay muchos amenes. Vamos a terminar mejor. We're going to finish. Le dice el ángel a Zacarías The angel of Zechariah says, que no se turbe vuestro corazón. let your heart not be moved. No te asustes, no temas, Don't be afraid. que vengo en buena noticia. I come in good news. Vengo a traerte una buena I señal. bring you good news. Le dice, tus oraciones Your han prayers sido Have escuchadas. been heard. ¿Sí o no? ¿Usted está aquí o no? Are you here? Zacarías estaba sirviendo Zechariah a was Dios serving God y estaba sirviendo de la forma correcta, And he was serving the con right una way. buena identidad, with a good identity. ¿sí? Era irreprensible, era justo, tenía He una was relación righteous, con Dios. justice. No le importó el pero de la esterilidad de su mujer. He didn't matter the position of Aún his en wife. medio de todo ese In problema, the midst of the problem, ellos le oraban a Dios. they would pray to God. Le oraban a Dios y le They would decían, pray un to día God tú and nos say, vas a dar un hijo. One day you will give Un a día child. tú nos vas a visitar. One day you will Un visit día us. tú vas a mandar el ángel. One day you will send the angel. Hay personas que quieren que el ángel se les aparezca People that want angels to show up allá en la calle, in the street, en la discoteca, allá en el otro lado, and many other places, en el cine, in the movies, en el parque. in the park. No,
El ángel se te va a aparecer en un lugar The angel will present himself in a correcto y place. adecuado. Correct. ¿Sí? Sí, mamá. Usted me está entendiendo, ¿no? You're understanding me. Vamos a suponer, pues usted es el templo de Dios, usted diga, ok, aquí en mi casa voy a orar ahorita. Here in my Dios, house I'm going to pray. y usted está orando, ahí se te puede presentar el ángel. The angel could present himself there. ¿Sí? You understand? Pero si estás en el cine, que se me presente el ángel. The angel present himself to me. Posiblemente Dios te puede hablar porque God can Dios speak puede to hablar you. de muchas cosas. Yo God lo he can dicho, speak ¿sí o of no? many things. Dios te puede hablar de las flores, Dios te puede God can hablar de speak esto, of anything. de esto, de la tele, de esto y allá, de los carros, Dios te puede hablar de God can muchas speak of cosas. anything. Eso es seguro. It's very sure. Pero el ángel se le presentó But the angel presented y himself le trajo buenas noticias. and brought him good news. Y le dijo, la sequedad The dryness. se te ha acabado. It has been finished. Tus oraciones han Your sido prayers escuchadas. has been heard. No estés triste, amado hermano. Don't be afraid. Don't be Esté sad. feliz Be porque happy. imagínese, oye, si esto no es casualidad. Tal vez yo no soy un ángel, pues, pero esto no es casualidad. This is not casualty. Tus oraciones han sido escuchadas. Your prayers have been heard. Hay mucha gente aquí que le ha servido a Dios They have served God. de una manera extraordinaria. That's a great way. Que Dios no se olvida de eso. God does not forget about it. Dios no se olvida de tu casa, de tu God doesn't familia. forget about your family. Y hay and house. cosas que tú no has visto, And there's things that you haven't seen que se han cumplido, that have been fulfilled. pero tus oraciones han sido But your escuchadas. prayers have been heard. Tus oraciones han sido escuchadas. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo de esto que a mí me impacta? And you know what's the best thing about Es que this? el ángel le dice, The angel says, ustedes han servido a Dios, you guys have served God son irreprensibles, blamelessly. conocen el temor de Dios, You know the fear of God. tienen una relación con Dios, You have a relationship with God. han sido buen You testimonio, have given good testimony. no se han contaminado con lo del mundo, You haven't been contaminated. predican lo que viven. You preach what you live. Si ustedes hablan de la fe, tienen fe. You have faith if Si you ustedes preach les it. predican a los hijos de tener fe, viven en fe. You live in faith. Y han vencido todos los demonios habidos y por haber. You have overcame everything. El de la ira, el del enojo, el de contienda, celo, Of jealousy, of hipocresía, anger, everything. doble ánimo, ese estupor, ese demonio feo tan All those raro. things. Han vencido todas esas You've cosas. overcame all those things. ¿Sí me entiendes? Lo han logrado. Y han pasado por esto y por lo But you have otro. gone through this and through Te that. quisieron comer los leones. They wanted to eat Te you. metieron al horno de fuego. They put you in the fire. Te han querido destruir. You've been wanting to destroy. Han pasado por esto. You've gone through Han this. hecho lo otro. El diablo quiso tocar tu cuerpo y destruirte. Then they want to Te vino destroy una your body. enfermedad, Give you a vino esta sickness. preocupación, Worry. vino esto lo otro, This happened. pero no han parado de servir a Dios. But you have never stopped serving Entonces el ángel se les aparece, And se the le angel aparece a presents Zacarías himself y a Elizabeth y le to dice, Elizabeth and por says, cuanto ustedes han entregado todos sus años, God. You have taken all your years. en medio de todo las oraciones han sido All the escuchadas. prayers have been Y lo heard. que me impacta es lo que dice el verso 14, Well, verse dice, 14 says, y tendrán gozo And you have joy y alegría. and happiness. No, por lo menos un amén ahí. Les dice, y tendrán gozo And you have joy y alegrías. and delight. Qué impresionante. Quiero hacer una pregunta. Usted pregúntese en su corazón. ¿Usted tiene alguna petición delante de Dios Do you have a petition before God? que cuando usted la mire usted va a llorar de alegría? That when you see fulfilled, you'll be Se fulfilled with cumplió, joy. se cumplió, se cumplió. It was fulfilled. ¿Alguno de ustedes tiene algo así? How many of you have that? Déjame decirte que eso va a pasar. Let me see if that will happen. Que tus ojos no se van a cerrar para que Your eyes tú will not mires be el closed gozo, until que you mires see la that. alegría, Until you así see como that. lo viró Zacarías As y Zacharias saw Elizabeth. it. Tal vez Elizabeth decía, hey, el tiempo ha pasado, The ya time no has puedo gone quedar by. a luz, ya no puedo. I can't be pregnant. El tiempo normal de la mujer se me ha acabado. My time has been over. Pero para Dios, But for God, si Dios decretó, lo va a God hacer. decreed He would do it. Dios activó algo en God Elizabeth. activated something in her. Dios activó algo en Zacarías God activated something in y volvió a Zechariah prenderles el fuego y la llama del amor and began to light para up the poder fire fluir y poder sacar a luz a Juan el Bautista. and to bring John the Baptist. Y será grande en la tierra, digo. And you'll be Así great in dice, the ¿no? earth. Es tremendo. Y tendrás gozo y And alegría. you will have ¿Y joy. sabe cuál es lo más impresionante de estas peticiones, amados hermanos? Que no solo vas a tener gozo tú y alegría, Not only will you sino have que joy, dice aquí, but it says here, y muchos se regocijarán de su and nacimiento. many will rejoice because of His birth. Y muchos se regocijarán de su nacimiento.
¿Cuál es tu petición? What is your ¿Qué es lo que anhela tu corazón? What is your heart desire Que tú no lo has visto, that you haven't seen? que tú deseas un día verlo. Mis amados, por favor, usted me está My entendiendo. brothers, you're understanding me. Cuando yo sufrí esa adicción, When I suffered that addiction, yo quise tratar e intentar de matarme 3 veces, I wanted to kill myself 3 times. porque uno desea ver algo. Because ¿Sí o one no? desires to see something. Uno desea ver algo. One desires to see Uno something. anhela ver un cambio. To see Uno a anhela change. ver algo. To see something. Uno desea, Padre, que esto se me quite, Lord, this goes que away. esto se vaya. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? How do I do it? Dios no se olvida de eso. God doesn't forget about it. Mire, yo tengo como 17 años en el Evangelio, 17 years in the pero gospel. mis últimos años, For my no, last no le years. voy a decir cuántos porque no usted va a sacar cuenta. Pero estos mis últimos años han sido los mejores años de mi vida. The best No le quiero years. decir que no tiene problemas uno, I won't say que I no have tiene problems, esto, lo otro, pero yo le doy gracias a Dios ser but I libre give de una thanks God adicción to be free y no tener nada, amor. and to have nothing. Literalmente, no es que uno no peque o cometa errores, porque a veces hemos cometido el We've error committed the de errors. pensar que un pecado es lo mismo que un error. To think that an error is the same as a sin. No, mis amados, no es que no cometamos errores, pero yo le doy gracias a Dios But I give thanks to God. que ahora las noches que no puedo dormir Now that I can't sleep in the night, es porque el Espíritu quiere que esté con Él. it's because the Holy Spirit wants me to be with Que Him. ahora las noches no son aquellas noches turbias, Not those nights donde yo sentí una vez que mi corazón se estaba parando that my heart porque was el diablo me stopping decía, te vas a because ir the al enemy infierno, was te vas a ir telling al infierno, te vas a ir you're al going to go to infierno. hell. ¿Sí me entiende o no? You understand? No son esas noches turbias. Not those Esa nights noche anymore. donde yo tenía que salir a caminar en la calle como We un had to go loco walk. para que mi corazón se tranquilizara So that my y poder heart could be decir, calm. no, Dios, tú estás aquí. And say, Lord, Y you're poder here. decir cuando venían esos pensamientos raros y decir, no, la Biblia dice que los valientes arrebatan say el the reino de los Bible cielos. that the Y brave yo no take soy the ningún kingdom cobarde back. para matarme. I Yo am no not soy a ningún coward to cobarde kill para hacer myself. esto y empezar a buscar a Dios y empezar a declarar And to palabras begin to decree hasta que things un día lo pude ver. until one day I could see it. Hasta que un día mis ojos lo vieron. Until one day my eyes saw it. Y cuando tú miras esas peticiones you see those cumplidas, petitions fulfilled, te traen gozo It y brings joy alegría. in Y lo más tremendo de esto es que no solo trae gozo y alegría para ti, Not joy and sino que happiness para to los you. que están contigo. but to those who are with you. ¿Sí? ¿Sí me entiende o no? Sí, porque uno dice, me voy a casar y esto se me va a quitar. One says, I'm going to be No es married, this así. will take away. It's not like that. No es así, mejor. ¿Qué petición hay en tu corazón? What petitions are in your heart? Literalmente, ¿qué petición hay en tu What corazón? petition is in your heart Que tú no has visto. that you have not seen? Que tú no has visto. That you have not seen. Y que tú tienes que creer y decirle a Dios, yo no voy a morir. I won't die. Yo no voy a morir I won't die hasta que no mire esto until cumplido. I see this fulfilled. ¿Usted está aquí o no? Are you here? La palabra de Dios dice, The Word of God says, o no sé si, no puedo decir que la palabra porque no lo he leído, pero bueno, o lo he escuchado, no sé. or I've heard. O creo que sí dice la escritura. No sé, bueno. Pero hubo un tiempo de silencio, ¿sí o no? There's a time of silence. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Dice que hubo un tiempo de silencio, Time of silence. donde no había palabra, There was no word. donde termina el Antiguo Testamento a empezar el Nuevo Testamento. The Old Testament and New Testament. ¿Cuántos años de silencio? 400, ¿no? 400. Hubo 400 años de silencio. Pero yo no sé qué pasó ahí, But I don't know what happened. pero dice que había un varón There was a man y había una mujer, and there was a woman. pero al varón le dieron una promesa. But they gave him a promise ¿Usted ha leído eso o no? Que él no iba a morir that hasta he que wasn't going to cargara a die Jesucristo. until he carried Jesus. Impresionante. Imagínese, Simeón, ¿va? Imagínese, Imagine qué locura es eso, how crazy. mis amados. En Dios todo es In posible. God, everything is possible. El tiempo todavía no se ha vencido. The time has not been El finished. tiempo no se te ha acabado en tu vida. The time is not done in your life. Tus hijos van a llegar a los Your pies de children will Cristo. come to Christ. Tu casa va a servir a Dios. Your Tu family will familia serve va a God. servir a Dios. Your La house will serve enfermedad God. se va a caer. Sickness La will enfermedad fall. se va a quitar. Sickness Dios will va a fall. sanar tu God cuerpo. will heal your body. Tenemos que creer a Dios. We need to believe God. Tenemos que creerlo en sus We need promesas. to believe in His promises.